Bien, entonces, antes que nada, agradecer, Claudia, por la invitación a compartir algunas experiencias muy personales. Aunque yo soy profesor investigador del Colegio Postgraduados en Ciencias Agrícolas, es una institución en México que se dedica a la formación de maestros y doctores en ciencias. En los últimos años me he dedicado a la consultoría y asesoría en diversos cultivos, como lo mencionaste. Precisamente en Perú tengo muchos años visitando aquellas zonas, conozco la problemática, ¿verdad?, de los principales cultivos de agroexportación, principalmente pues arándanos, uva, paltos, mandarinos y espárragos, que es lo más fuerte en aquella zona. Entonces, quisiera aprovechar este tema, que es la calidad de fertilizantes para un fertirriego eficiente, para que a su vez pueda yo compartirles alguna problemática que he detectado y cómo se puede resolver a través de los fertilizantes de Haifa. Con Haifa yo colaboro principalmente en toda la República Mexicana y en Estados Unidos, entonces ahora pues agradezco la oportunidad de participar con Haifa Colombia, Perú, para poder platicar un poquito sobre este tema tan amplio, ¿verdad?, y a la vez sencillo. Bien, vamos a tratar algunos temas. La primera es el concepto que yo manejo del manejo integral de la nutrición de cultivos. ¿Qué criterios son necesarios para seleccionar fuentes nutricionales para fertirriego? Vamos a ver un poquito de las ventajas y desventajas de algunos fertilizantes, ¿verdad? Cloruros y sulfatos comparado con los nitratos. Vamos a ver también un poquito de lo mucho que nos están solicitando, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos en Perú, sabemos que están exigiendo mucho la inocuidad de los productos que se están exportando, por eso los metales pesados son elementos, sobre todo el cadmio, que es un metal que están restringiendo mucho a los cultivos de Perú, de Ecuador también he visto, ¿no? Sobre todo el cacao, paltos, espárragos, etcétera, etcétera, que tienen mucho que ver con la calidad de los fertilizantes. Y algo muy importante que es común verlo, ¿verdad?, en algunas zonas, principalmente Perú, Chile, comentando con Claudia, pues también tienen esta problemática de la salinidad en algunas zonas productoras de banano, principalmente Colombia. En México también es algo muy común lidiar con la salinidad. Y eso es un fenómeno que seguirá, ¿verdad? Seguirá durante muchos años. Entonces, vean, este concepto del manejo integral de la nutrición de cultivos precisamente tiene mucho que ver con el tema que vamos a ver el día de hoy, ¿no? La eficiencia de los fertilizantes para un buen fertirriego. Entonces, para mí, el manejo integral de la nutrición de cultivos abarca varios conceptos. Primeramente, el acondicionamiento del suelo. Es decir, necesitamos tener acondicionado el suelo, pues para poder tener un uso más eficiente de los fertilizantes, ¿ya? Entonces, es muy importante conocer el suelo a través de un análisis de fertilidad de suelos o caracterización, como dicen en algunas partes de Sudamérica, para entender el sistema suelo, ¿ya? Entonces, también es muy importante cuando hablamos de la eficiencia de los fertilizantes, pues también tener un buen sustrato. Sobre todo ahora que está de moda, ¿verdad?, la producción de arándanos en sustrato. Muchas veces el sustrato que usamos no es apto, vamos a llamarlo así, para el arándano, y comenzamos a utilizar fertilizantes y se nos ensalitra el sustrato, manejamos drenajes de 50, 60, 80% y comienzan los problemas. En realidad el problema no son los fertilizantes, es el tipo de sustrato que nosotros seleccionamos. Algo muy importante que he aprendido yo mucho en la práctica, ¿verdad? Desde Centroamérica hasta Sudamérica, es el monitoreo de raíces a través de calicatas. Por eso, dentro del concepto del manejo integral de la nutrición de cultivos, no solamente necesitamos acondicionar el suelo para que el agua y los fertilizantes se aprovechen al máximo, sino que también para tener un mejor desarrollo de las raíces. Entonces, si no tenemos raíces, por más que fertilicemos, no vamos a ver esa eficiencia de los fertilizantes. Entonces, es muy importante el monitoreo de raíces, sobre todo porque ya sabemos que el calcio principalmente se absorbe por los puntos de crecimiento. Si no tenemos crecimiento de raíces, la eficiencia en la toma de calcio se ve muy mermada. Bien, aquí están viendo algunos trabajos, ¿no?, que hacemos. Ahí lo vieron en vid, allá en Perú, acá esto es en bananos, aquí en México. Entonces evaluamos mucho la formación de raíces para que también podamos ir haciendo un uso más eficiente del fertirriego, la aplicación
aplicación de agua y nutrientes. Y vean también en los últimos años lo que he trabajado yo en Paltos, que es cómo poder mitigar o minimizar la alternancia en producción a través del manejo de raíces. Entonces las raíces no solamente tenemos que tener muchas raíces, sino que tenemos que tener raíces activas, pero raíces también con muchas reservas. Las reservas las medimos indirectamente a través de un medidor de grados Brix, como están viendo en pantalla. Tomamos las raíces, ¿ya? Quitamos un poco la hojarasca, esas raíces blancas, bonitas que vemos en la superficie, que están jugosas. Normalmente tomamos en varios puntos, exprimimos con la mano y colocamos esa muestra en un refractómetro o un medidor de grados Brix. Bueno, puede ser digital, puede ser ocular. Y vean, hemos generado algunos rangos para establecer más o menos la cantidad de reservas que debe tener un cultivo de palto para evitar aborto de flor o poca cuaja, ¿no? Entonces hemos visto que en la etapa vegetativa, si en raíces tenemos más de 10 grados Brix, eso puede favorecer a la producción de más de 30 toneladas por hectárea. ¿Ya? Cuando llegamos a floración con menos de 5 grados Brix, seguramente no pasará de 10 toneladas los rendimientos. Entonces vean cómo el manejo integral de la nutrición de diferentes cultivos va acompañada no solamente del fertirriego, sino que necesitamos conocer las condiciones del suelo, posteriormente generar raíces. Esas raíces, pues hay que cuidarlas, ¿no? Vean, por ejemplo, aquí estamos viendo paltos con problemas de fusarium, ahí el problema es el suelo, ¿no? Entonces, si no cuidamos las raíces, pues no podemos hacer un buen fertirriego. Entonces, vean, primeramente acondicionamos el suelo o seleccionamos un buen sustrato. El segundo paso es generar raíces, estimularlas. Tercer paso, cuidarlas, que no se asfixien, que no se sequen, que no se pudran, etcétera, etcétera. Vean, y entonces sí, se podrá aprovechar mucho mejor el agua y los nutrientes. Ya sea si manejamos fertilización, ¿verdad? Fertirriego o nutrigación, el concepto que acuñó Haifa. Entonces, cualquiera de estos conceptos, vamos a ver una gran eficiencia tanto en la toma de agua como de los nutrientes, ¿verdad? Principalmente reflejado en cantidad, calidad y sanidad de los cultivos. Y por último, dentro del concepto de manejo integral de la nutrición, yo he incluido este concepto, ¿verdad? Nuevo o novedoso, que es la bioestimulación. Es decir, necesitamos que la planta coma aún en condiciones adversas de clima. Por ejemplo, vean, sabemos que las plantas normalmente sufren un estrés abiótico, ya sea por clima o por suelo. Todo lo que sucede en el suelo y que le tenga una afectación sobre la planta que no tenga nada que ver con fitopatógenos, estamos hablando de un estrés abiótico, que puede ser sequía, salinidad, metales pesados, exceso de agua, etcétera, etcétera. Compactación del suelo. ¿Qué más? Y ya a nivel climático, pues también las plantas se ven mermadas en su nutrición. Vean, por ejemplo, en arándanos. Esto es muy común, lo hemos visto mucho en Perú, en México, sobre todo cuando hace mucho calor o hay mucha radiación, vean, incluso se ve una agutación ahí de las hojas, es decir, esas gotitas, ¿verdad? Que salen, que parece como una mielecita que le sale al arándano. Cuando ustedes vean esto en los arándanos, seguramente está estresada. O vean aquí a la izquierda, ese color rojizo que adquieren las hojas, ¿verdad? De forma, aquí independientemente si son hojas viejas, son hojas jóvenes, se ve una coloración rojiza. Eso se presenta precisamente por problemas climáticos. Aquí el manejo es diferente, ¿no? A través de aminoácidos, algas marinas, etcétera. Esta foto la tomé ahora este año en Perú, precisamente en Piura, antes de que comenzara los problemas de la pandemia. Y vean, fue más o menos como en febrero, marzo, cuando hay altos niveles de radiación. Pensarían que esto es un problema de sales. No, esto es un exceso de radiación en las plantas, donde no alcanza la hoja o los cloroplastos no alcanzan a procesar toda la energía que están recibiendo del sol y termina por colapsar el sistema fotosintético. Entonces, vean, el sistema del manejo integrado de la nutrición de un cultivo abarca muchos conceptos. El día de hoy vamos a hablar solamente de el fertirriego. Para eso, entonces, vean, para poder seleccionar las fuentes nutricionales en fertirriego, tenemos que considerar varios aspectos. Uno de ellos son las condiciones químicas del suelo, que tiene mucho que ver con el acondicionamiento, en las raíces, etcétera. La calidad del agua de riego, ¿sí? La reacción
fisiológica de los fertilizantes, que tiene mucho que ver con el pH, ¿verdad? Etcétera, etcétera. ¿Qué más? La solubilidad, de preferencia que sean fertilizantes altamente solubles. Si nosotros trabajamos fertirriego, nutrigación o hidroponía, tenemos que considerar los fertilizantes, mientras más solubles sean, mucho mejor, menos problemas tendremos ya en el momento de distribuir el fertilizante a través del sistema de riego, ¿verdad? Habrá una mejor distribución a través del coeficiente de uniformidad de riego que le llamamos. ¿Qué más? Tenemos que aprender a mezclar los fertilizantes. Ahorita van a ver muchos problemas que yo he estado viendo en Chile y en Perú por no conocer bien los suelos. Estamos generando una compactación química que le llamamos, precisamente por no saber concatenar lo que encontramos en suelo con los fertilizantes que usamos. Ahorita voy a tratar de explicarlo a través de análisis, a través de fotografías y cuáles son las posibles soluciones al respecto. Y algo muy importante, ¿verdad? Que hemos visto que se ha venido incrementando en algunas zonas de Perú, el exceso de sales, principalmente cloruros en el norte del país, o sodio en la parte de Ica y hacia Arequipa y algunas otras zonas, ¿no? Entonces vamos a tocar mucho cómo se puede manejar la salinidad a través de la fertilización. Fíjense lo que estoy diciendo, cómo manejar la salinidad a través de la fertilización. Y por último, lo que decíamos, lo que ha estado impactando en los cultivos de agroexportación en los últimos años para Perú, precisamente se inició con espárrago, también ya están limitando mucho las exportaciones de cacao, no solamente de Perú, sino también de Ecuador, y en los últimos años el palto, la uva, precisamente con los residuos de metales pesados. ¿Ya? Bien, entonces vean, cuando hablamos de suelo, es importante que sepamos que el suelo, nosotros lo vemos como un componente que tiene tres tipos de fertilidad, le llamamos fertilidad química, física, biológica. Les decía que el día de hoy nos enfocaremos básicamente a la fertilidad química. Sin embargo, no podemos hacer a un lado la fertilidad física y la fertilidad biológica, porque si no, ¿qué va a suceder? Que la eficiencia de los fertilizantes puede bajar. Entonces tenemos que crear condiciones previamente para aprovechar al máximo esa solubilidad de los fertilizantes. Bien, todo inicia con un análisis de ¿qué? De caracterización de suelos, de fertilidad, que le llamamos acá en México, en algunos otros países. Fertilidad de suelos. Ahí podemos nosotros distinguir los indicadores químicos, físicos y biológicos de calidad y salud de un suelo. Este concepto de calidad y salud de un suelo fue propuesto por algunos autores americanos. Incluso existe un instituto de calidad y salud del suelo que ahora solamente se llama el Instituto de Salud del Suelo. Entonces nos dice qué indicadores físicos, químicos y biológicos son necesarios conocer en un suelo para saber si es saludable o está apto para ser productivo, para darnos alimentos ¿eh? A los seres humanos. Entonces vean, voy a hablar aquí un poquito de la parte física del suelo. ¿Por qué? Porque el problema de compactación es un problema muy común en la agricultura. Y si el suelo está compactado, como hemos visto, la eficiencia de los fertilizantes baja drásticamente. Se acumulan, se ensalitra y la planta comienza a colapsar, las raíces empiezan a sufrir un estrés por salinidad y la planta aprovecha menos los fertilizantes, los nutrientes. Entonces vean, cuando hablamos de la fertilidad física del suelo, hablamos de los tres componentes del suelo, que es la fase líquida, la fase gaseosa y la fase sólida. Estos tres componentes son muy importantes para, sobre todo, el desarrollo de las raíces. Si tenemos un suelo arenoso, partículas muy grandes, vamos a tener mucho aire, poca agua. Si tenemos un suelo arcilloso, ¿verdad? Barro que le llamamos, partículas muy pequeñas, va a haber mayor retención de agua y menos oxigenación. Entonces, los mejores suelos en términos físicos decimos que son los suelos ¿qué? Francos. Los suelos francos normalmente los encontramos en las zonas productoras de palto, sobre todo en Colombia, en México, ¿verdad? En Guatemala, Ecuador. En Perú también ¿verdad? Encontramos suelos francos, sin embargo, mayormente son suelos francoarenosos o arenosos. Ahí es donde se cultiva el palto. Y son suelos con una capacidad de intercambio catiónico tan baja que nos permiten ¿verdad? Generar buenos drenajes. Pero ¿cómo es entonces, si mis suelos son francoarenosos y arenosos, principalmente allá en Perú, por qué se compactan? Porque el problema no es físico, el problema es químico, como lo vamos a ver posteriormente. Entonces les decía que físicamente los mejores suelos en los que se puede hacer el mejor fertirriego son suelos francos, francoarenosos y arenosos.
aquellos que tienen una capacidad de intercambio catiónico menor a ¿cuánto? A 20 miliequivalentes por 100 gramos de suelo, o centimol carga por kilogramo que le decimos. Entonces vean, esos suelos son muy aptos para hacer ¿qué? Fertirriego. No quiere decir que los suelos francoarcillosos y arcillosos no sean aptos, también son aptos, simplemente que no tienen un buen drenaje, es fácil que se ensalitren, entonces ahí necesitamos tener ¿qué? Sondas de succión, lisímetros, para estar monitoreando constantemente, tanto, ya sea a través de tensiómetros, la humedad o cualquier otro medidor de humedad, como el FDR, TDR, hay muchos tipos de medidores de humedad del suelo, o a través de sondas de succión, estar midiendo cómo se están moviendo los nutrientes en el suelo. Entonces vean, finalmente el problema no son los fertilizantes, el problema es el manejo que hacemos de los suelos. Entonces vean, ahí están viendo ustedes palto en Trujillo. Yo siempre digo que las mejores condiciones para producir palto en Perú es Trujillo y Chiclayo. Por eso en Chiclayo, Cerro Prieto, se obtienen hasta 40 toneladas por hectárea. Entonces tienen el potencial, a veces, ¿verdad? Aunque se tenga el potencial, ya sea por clima, por calidad de agua, por calidad de suelos, no se explota ese potencial. Falta mucho por hacer. Es manejo, 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 ¿verdad? Entonces, por eso le decía que cómo es posible que en algunas zonas, ¿verdad? Chiclayo y Trujillo, ¿verdad? Que son muy cercanas, digo, comparado con Piura o Arequipa, que están en el sur, entonces esas condiciones, ¿verdad? Son muy aptas para producir palto. Entonces les decía que en algunos fundos se producen hasta 10 toneladas y en otros 40. Entonces, si tienen las mismas condiciones, ¿por qué se producen esa diferencia de 30 toneladas entre uno y otro, entre unos y otros fundos? Quiere decir que el manejo es muy importante. Pero vean, suelos de Chincha, que son muy parecidos a los de Chile, donde se produce palto o aguacate, ¿no? Decimos nosotros. Entonces, cuando tenemos suelos franco-arcillosos y arcillosos, comienzan los problemas principalmente ¿de qué? De compactación. La partícula es tan densa que comienza a sedimentarse, ese es un fenómeno natural. Suelos franco-arcillosos y arcillosos se tienen que compactar tarde que temprano, pero no hay que dejar que se compacten. El problema es que el palto lo manejamos como un monocultivo, ¿verdad? ¿Y qué nos dicen en la escuela? Que los monocultivos echan a perder los suelos. Entonces tenemos que darle mantenimiento a los suelos, ¿verdad? No solamente, ¿qué dijimos? Hay que regar, no, también tenemos que manejarlos para que el fertirriego se aproveche al máximo. Entonces ustedes están viendo ahí, vean, suelo arcilloso, dice conductividad hidráulica, que es la velocidad de infiltración, muy baja. Cuando tenemos una velocidad de infiltración muy baja, allí comienzan los problemas ¿de qué? De pudriciones, pobre desarrollo de raíces, no se aprovecha el agua, no se aprovechan los fertilizantes. Por eso vean, cuando tenemos un problema físico, es muy común los subsoleos. Desafortunadamente, ya está el palto establecido. No podemos subsolear ahí donde están las raíces, porque las vamos a matar. Entonces, vean, aquí el doctor Ferreira en Chile nos dice cómo, vean, sobre todo en paltos, en aguacates, vean lo importante que es la oxigenación en suelo, las raíces. Recuerden que el mejor enraizador se llama ¿cómo? Oxígeno. El mejor enraizador en el mundo se llama oxígeno. Entonces vean, un aguacate o palto con 29% de aireación en el suelo contra uno que solamente tuvo 7%. ¿Cómo se explica ese desarrollo? Vean, a la izquierda, cuando nosotros tenemos suelos compactados, la respiración radical se ve mermada. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos pocas raíces, tenemos poco oxígeno, por lo tanto las plantas respiran menos y las plantas respiran por las raíces. Y al respirar por las raíces, ¿qué genera la planta? Energía. Y al generar energía, la planta puede generar ¿qué? Fotosintatos, fotosíntesis. Puede absorber mejor los nutrientes, ¿verdad? Los nutrientes se absorben la gran mayoría por absorción activa, es decir, se necesita gasto de energía. Por lo tanto, vean cómo la absorción relativa de fósforo se ve mermada cuando el suelo está ¿qué? Compactado. Entonces vean, ¿por qué antes de hablar de fertirriego estoy hablando del suelo, del sustrato? ¿Por qué? Porque si no tenemos las condiciones óptimas para fertirrigar, ¿qué vamos a decir? Ese fertilizante no sirve. No, ¿dónde lo vamos a ver el fertilizante? En los pasillos. Es decir, el agua lo vamos a ver en los pasillos menos donde tienen que estar, que es en las raíces. Entonces tenemos primeramente que crear condiciones para que tener un buen drenaje y se aproveche mejor el agua y los fertilizantes. Entonces vean, de acuerdo al Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos, un suelo que tiene una velocidad de infiltración o conductividad hidráulica, como quieran llamarle,
menor a 2 centímetros por hora, es un suelo que tiene una mala velocidad de infiltración. Yo cuando veo estos análisis, ¿verdad? Porque esto lo reportan los laboratorios, algunos, entonces yo digo, aquí hay un problema de compactación. O sea, si tú tienes una velocidad de infiltración menor a 2 centímetros por hora, el suelo está compactado. Y tienes que descompactarlo para aprovechar mejor el riego, el agua, ¿verdad? Y hacer un uso más eficiente de los fertilizantes. Si está entre 2 y 6, ya tenemos problemas moderados de compactación. Arriba de 6 no hay problemas de compactación. Tenemos un buen ¿qué? Drenaje. Vean, en banano también es muy común hacer este tipo de trabajos. Para eso usamos este tipo de medidor de compactación del suelo, ¿no? ¿Qué nos miden estos equipos? Pues la resistencia a la penetración. Entonces, vean, ahí están viendo un suelo que si llueve o hacemos un riego y se encharca, quiere decir que hay problemas de ¿qué? De drenaje. Tenemos que hacer algo, porque si no, no vamos a tener raíces. Entonces, si ustedes pueden medir la compactación, fíjense, el problema de compactación pareciera que es algo que todo el mundo lo sabemos que existe, pero genera enormes pérdidas en la agricultura mundial. Y no solamente estoy hablando de Perú, México, Colombia, no, a nivel mundial. El problema de compactación es más fuerte de lo que ustedes se imaginan. Entonces, tenemos que descompactar los suelos para después, ahora sí, generar un buen ¿qué? Fertirriego. Nosotros, por ejemplo, cuando vemos que el suelo está compactado, inmediatamente, ¿qué hacemos? Ya ven que se pueden utilizar ácidos carboxílicos que agregan rápidamente el suelo y después manejamos a través de materia orgánica, microorganismos, ¿ya? Para evitar su compactación. Entonces, los ácidos carboxílicos me generan una descompactación rápidamente a la semana, 15 días, y los microorganismos y la materia orgánica, el guano, normalmente, ¿ya? Eso me genera que evita la compactación a mediano y largo plazo. O sea, ustedes pueden combinar lo que tengan a la mano de carbono, ¿no? Entonces, vean, aquí lo importante es que ustedes puedan diferenciar una compactación física de una compactación química o una compactación biológica. ¿Cuándo los suelos se compactan físicamente? Cuando son, ¿qué dijimos? Francoarcillosos o arcillosos, o por el paso de la maquinaria. Esa es una compactación, ¿qué? Física. ¿Cuándo se compactan químicamente? Cuando tenemos problemas de sales, ya sea exceso de sodio o falta o excesos de calcio. Van a ver por qué los excesos de calcio nos generan compactación química, que es lo que pasa muy comúnmente allá en Perú. O la compactación biológica, que también es falta de ¿qué? De materia orgánica. Entonces, si ¿cómo podemos distinguir entre una y otra compactación? A través de los análisis de caracterización. Las ondas de succión son muy buenos esos análisis, también nos ayudan, pero también tenemos que complementarlo con un análisis de fertilidad del suelo o caracterización que le llamamos. Entonces, vean, bueno, esto es allá en Perú, arándanos, en Ica, ya ven que Ica se caracteriza por usar aguas que tienen mucho sodio, por lo tanto, se sobrefertiliza, o más que eso se sobrefertiliza, se aplica mucho yeso, y eso genera pues, que tengamos en el suelo demasiado calcio y nos puede generar una compactación química. Ahí lo que tenemos que hacer es considerar esto para poder seleccionar los fertilizantes, que es lo que voy a tocar más adelante el tema, ¿no? Me voy a referir mucho a la compactación química porque es lo que más he estado observando en muchos países. En muchos países me toca ver este fenómeno que están viendo ahí, vean. Esas son raíces de uva, de vid, uva de mesa. Esto es en Ica. ¿Por qué en Ica? ¿Qué les dije a ustedes? Que normalmente cuando tenemos problemas de sodio, ¿qué hacemos? Aumentamos las aplicaciones de yeso. Hasta ahí todo bien, todo perfecto. Estamos metiendo sulfato de calcio. El problema es que fertilizamos ¿con qué? Sulfato de magnesio, sulfato de potasio, sulfato, o sea, metemos sulfato, es más, hasta utilizamos ácido sulfúrico para bajar el pH. ¿Y qué se forma? Cuando tenemos demasiado calcio en la solución del suelo. Demasiado calcio puede ser arriba de 10 miliequivalentes por litro en las ondas de succión. Si tenemos más de esos niveles y tú estás fertilizando con sulfato, ¿se forma qué? Sulfato de calcio. Y eso, vean. Y esto ocurre no de un día para otro. Es un proceso que se va generando, y no lo podemos ver hasta que vemos cómo las plantas, ¿verdad? Bueno, hasta que hacemos calicatas, dejamos que se sequen las raíces y vemos este fenómeno. Vean, ahí en Chincha, pHs arriba de 8, muchos bicarbonatos, donde no bajan el pH con nada, y suelos ricos en calcio, más del 90% de saturación en el complejo de intercambio. Entonces vean, aquí se formó bicarbonato de calcio. GIS, tiza.
Entonces, vean cómo se queda la mano hasta blanca. Ahí normalmente se está formando o bicarbonato de calcio o carbonatos de calcio. Aquí a la derecha están viendo raíces enyesadas, que es un color blanco más oscuro, ¿no? Bueno, más gris, vamos a llamarlo así. Entonces, vean, esto es algo que he estado viendo yo comúnmente. Si nos vamos hacia Nazca, en Nazca tienen estas características. Ya ven que Nazca también se está ampliando mucho, se están metiendo muchas miles de hectáreas de palto allá en aquella zona para aprovechar el clima. Tienen buen clima, tienen buena calidad de agua, lo que no encontramos a veces son suelos de buena calidad. Vean, este es un suelo franco. Entonces, ya, ¿qué dijimos hace rato? Que los suelos francos de textura intermedia no deberían de compactarse, pero vean, esta es una piedra, es un monolito. ¿Y por qué es una piedra? Porque esos suelos tienen demasiado, ¿qué? Carbonato de calcio. ¿Qué es el carbonato de calcio? Es cal. Este carbonato de calcio, así como el yeso, sulfato de calcio, ocupa espacios porosos. Ese sarro, el yeso y la cal son sales insolubles. Ocupan ese espacio. ¿Y qué sucede? Pues que empieza a compactarse. A esto que ustedes están viendo ahí se le conoce como compactación química. ¿Y por qué las hojas presentan esa clorosis, ¿verdad? Férrica, y además ahí vemos deficiencias de cobre, manganeso, zinc, todos los micros? Pues porque como tiene muchos carbonatos, pues el pH está siempre alto, es alcalino, ¿no? Vean, raíces enyesadas de arándano. Ese es un mal manejo de los fertilizantes. Ese color blanco que ustedes ven ahí, eso es yeso. Bueno, eso le llamo yo enyesado de raíces. Y mientras más hacemos calicatas, más nos encontramos con este problema. ¿Por qué? Cultivo que ustedes coloquen en un suelo donde tengan, vean, este suelo, más del 75%, aquí dice 77, pero si ustedes tienen más del 75% de calcio en el complejo de intercambio, seguro están generando un problema de ¿qué? De compactación química si no seleccionan correctamente sus fertilizantes. ¿Qué sucede? Fíjense lo que acabo de decir. Si yo tengo un suelo rico en calcio y aplico sulfatos o ácido sulfúrico, ¿qué se va a generar? Yeso. Pero si aplico yo, por ejemplo, ácido fosfórico o fosfatos, fósforo, ¿qué se va a formar? Hueso, fosfato de calcio. Aquí, la única alternativa para evitar la compactación de suelos es el uso de nitratos. Tenemos que utilizar, cuando ustedes vean en el complejo de intercambio demasiado calcio, ¿qué significa? Que si sigues utilizando sulfatos, vas a generar ¿qué? Enyesado de los suelos, se te van a compactar. Y eso ocurre, pues va a depender mucho de la cantidad que utilices de fertilizante del cultivo, ¿no? Si son cultivos altamente demandantes, pues más sulfatos vas a utilizar, por lo tanto, más rápido se va a enyesar tu suelo, se va a compactar. Entonces aquí, ¿qué sucede? Tenemos que utilizar obligatoriamente fuentes nítricas. ¿Por qué digo obligatoriamente? Porque estamos viendo ese fenómeno de compactación cuando se utilizan muchos sulfatos o ácido sulfúrico. Los fosfatos y el ácido fosfórico es un proceso más lento, ¿verdad? Sin embargo, también te pueden compactar los suelos. Aquí la única alternativa es el uso de nitratos, fuentes nítricas, y dos, ácido nítrico para bajar el pH. No nos queda otra opción. O manejar, que dijimos, pues ácidos carboxílicos, a microorganismos y materia orgánica, que de todas maneras tenemos que utilizarlos, ¿no? Entonces vean, ¿por qué esto de la compactación química, que es algo que he estado viendo yo en muchos países, donde me toca visitar y ver, hacer calicatas y ver los cultivos? Vean, un equilibrio ideal en el complejo de intercambio. El complejo de intercambio es qué está rodeando cada partícula de suelo, ¿no? O sea, recuerden que los suelos químicamente eh, son, son minerales secundarios, que puede ser hilita, caolinita, morilonita y todos ellos, que dan origen a los suelos, y estos son capaces de atraer cargas positivas, ¿no? Que les llamamos, ¿qué? Cationes intercambiables. Y esto que rodea al suelo le llamamos complejo de intercambio, que es lo que ustedes están viendo en fotografía, en esta gráfica, en esta lámina. ¿Ven? Entonces, aquí tenemos la partícula de suelo que tiene que, en la superficie, tiene pegados principalmente a quiénes? Los cationes. ¿Quiénes son ellos? Calcio, magnesio, potasio, sodio, hidrógeno y aluminio. En la naturaleza, estos son los elementos que más predominan y son los que se pegan al suelo. ¿De qué va a depender la cantidad de cationes que se pegan al suelo? De la textura.
Mientras más arenosos, menos superficie de atracción tienen. Y mientras más arcillosos sean, es decir, más miles de millones de partículas más pequeñitas, se incrementa la superficie de atracción. Por eso los suelos arcillosos son muy ricos en cationes, los suelos arenosos son pobres en cationes. También se explica por qué los suelos arcillosos ya retienen más agua y por qué los suelos arenosos no pueden retener más agua. Ya en que el agua es bipolar, ¿no? Tiene positivo o negativo. Entonces, vean, aquí se explica mucho del por qué yo prefiero utilizar suelos arenosos, por ejemplo, para el fertirriego, como caso Perú, donde no llueve casi, porque son los mejores suelos para hacer fertirriego. Yo riego, se me pasó la mano de agua, se drenó fácilmente. Se me, se me pasó la mano de fertilizante, un riego pesado y la lavé. Claro, el problema es que tengo que estar regando constantemente, ¿no? Por eso, si nos vamos a suelos más arenosos y francos, pues es mucho mejor. En los suelos franco-arcillosos y arcillosos ya empezamos a tener problema de ¿qué? De sobre una salinidad. Pero la salinidad la generamos nosotros. ¿Qué dijimos? Por eso los suelos arcillosos no se tienen que fertilizar tan seguido. Los suelos arenosos se tienen que fertilizar diario. Y para eso ustedes en Perú hacen las calicatas y están monitoreando constantemente los riegos. Yo por eso les digo a los calicateros, no solamente vea si hay o no agua, observa también si hay o no raíces. Porque de repente entregan el informe, el reporte y dicen, está muy bien, el suelo está a capacidad de campo. Sí, y si no tiene raíces, ¿qué? Por eso el calicatero tiene que ser experto no solamente en monitorear la humedad, sino también poder saber si tenemos suficientes raíces o no. ¿Por qué? Porque él ya hizo el trabajo, ya hizo esa excavación, ya está observando. Por eso no solamente vemos la humedad, sino también vemos la cantidad de raíces. Entonces, vean, aquí están viendo ustedes un suelo ideal, un suelo equilibrado. De manera general, ¿no? Vean, los suelos deben de tener entre 65 y 75% de calcio para estar en equilibrio. ¿Equilibrio con quién? Con el magnesio, que debe tener entre 10 y 20%. ¿En equilibrio con quién? Con el potasio, que debe tener los suelos en promedio entre 5 y 7%. Sodio, de preferencia, no rebasar 5% de sodio de saturación, ni de hidrógeno y aluminio, ¿ah? Porque serían suelos ácidos como los que tenemos en Colombia, en México, ¿no? En las zonas productoras ya sea de banano, o sea, suelos tropicales normalmente son, o subtropicales llegamos a tener suelos que ácidos, porque llueve mucho. Y al llover mucho se despega el calcio e incluso el magnesio. Entonces cuando se despega el calcio utilizamos cal agrícola. Y cuando se despega el calcio y el magnesio utilizamos cal dolomítica, que es carbonato de calcio con carbonato de magnesio, ¿no? Entonces vean, pero no solamente podemos observar en el complejo de intercambio el exceso de calcio. Lo podemos ver desde pasta saturada, sondas de succión, es decir, en la solución del suelo. Por eso vean, cuando ustedes tengan esos análisis y multipliquen los milimoles de calcio por los milimoles de sulfato, independientemente del pH, se va a formar yeso. Vean, eso se observa ¿dónde? En las sondas de succión. Si ustedes tienen los resultados, por ejemplo, normalmente los resultados se los entregan en miliequivalentes de calcio. Por eso ustedes los miliequivalentes dividan entre la valencia que es 2 y les va a dar milimoles de calcio. Los miliequivalentes de sulfatos, divídanlo entre 2 porque la valencia es menos 2 y les va a dar milimoles de sulfatos. Multipliquen esos números y si les da más de 60, tengan cuidado. Tienen que sustituir inmediatamente los sulfatos por nitratos. ¿Ya? Vean. Recuerden, yo le digo a mis estudiantes, nosotros en la agricultura tenemos que ser técnicos, como en la lucha libre, ya que en México hay mucha lucha libre. ¿Quién gana generalmente en la lucha libre? ¿Los rudos o los técnicos? Pues los técnicos. En la agricultura moderna, también los técnicos, es más fácil que ganemos a cuando manejamos un cultivo rudamente. Rudamente, ¿a qué me refiero? Recetas. Las recetas, pues vamos a dejarlo para los productores de caña, de maíz, ¿no? Aquellos que no tienen fetirriego, es decir, aplico triple 17 y ya, saco 3 toneladas y todo el mundo feliz y contento. No, en cultivo de agroexportación tenemos que ser más técnicos, donde nos piden calidad. Aunque no exportemos, ¿no? Tenemos que ser más eficientes con el riego, con los fertilizantes, con la naturaleza. Entonces, vean, aquí nos dice la teoría que si tenemos más calcio multiplicado por sulfatos arriba de 60, va a precipitar. ¿Qué creen que está sucediendo en todas esas fotos que les presenté a ustedes anteriormente?
que eso es lo que encontramos. Analizamos las ondas de succión y vemos que tenemos ese problema. Suelo compactado, raíces enyesadas. Suelo compactado, raíces con bicarbonatos de calcio. O se puede formar también, ¿qué dijimos? Fosfato de calcio. Esto es a veces un poquito más difícil verlo, pero hemos visto pocos casos, pero los hemos visto, donde el pH está arriba de 7.5 y si ustedes multiplican los milimoles de calcio por los milimoles de fosfatos y rebasan 2.5, ¿qué dijimos? Aquí tenemos que utilizar también fuentes a base de ¿qué? De nitratos, obligatoriamente. ¿Por qué? Porque si no, se va a formar hueso. Nuestros huesos están hechos de fosfatos de calcio. Entonces, vean, esto nos dice la teoría y la práctica nos está diciendo lo que ya ustedes observaron en las fotografías. Entonces, vean, ya como recomendación, cuando se tienen, dice ahí, suelos compactados químicamente, es decir, cuando tenemos exceso de calcio, se recomienda ampliamente, se sugiere el uso de fuentes de fertilizantes a base de nitratos. Ya ven, por eso les decía que uno de los criterios para seleccionar las fuentes nutrientes de fertilizantes es conocer tu suelo. ¿Ya? ¿Qué características tiene? No solamente la fertilidad química, sino también la fertilidad física, ¿no? Además, dice aquí, la fertilización con sulfatos puede incrementar la compactación. Ya les mostraba ahorita, ¿no? Entonces, si ustedes siguen fertilizando con sulfatos o con fósforo, fosfatos, y se rompe esa relación que vimos ahorita, óptima, pues empezaremos a ver formación de sarro. Ese sulfato de calcio, ese fosfato de calcio son sales insolubles, empiezan a ocupar espacios porosos y empiezan a ¿qué? A compactarlo. Caso Colombia, algunas zonas, vean, aquí ocurre todo lo contrario. ¿Qué dijimos? Hay zonas donde llueve demasiado, se les pega el calcio del complejo de intercambio y empieza a haber dijimos que uno de los elementos que mayormente predominan en el suelo también era ¿qué? Hidrógeno y aluminio. Entonces, si se despega el calcio, empezamos a ver menos calcio en el complejo de intercambio y más aluminio o más hidrógeno. Entonces, suelos moderadamente ácidos, vamos a tener mucho hidrógeno. Y suelos fuertemente ácidos, estoy hablando de pHs de 4, 4.5, vamos a ver mucho aluminio. Ese aluminio, que está ocupando el espacio del calcio, puede generar ¿qué? Daños en las raíces. ¿Qué hace el aluminio? Inhibición celular, es decir, inhibe el crecimiento de las raíces. Ya no hay división celular, empiezan a engrosar las raíces. Por eso es importante despegar ese calcio de ahí. ¿Cómo lo hacemos? Pues puede ser con cal, ¿no? ¿Ya? Si tenemos pH abajo de 5.5, si el pH está abajo de 5.5 y tienes menos del 65% de calcio en el complejo de intercambio, ahí en el análisis de caracterización o de fertilidad que le llamamos, estás obligado a utilizar calcio. Tienes que aumentar el calcio. ¿Ya? Al aumentar el calcio y llevarlo a 65, 75, automáticamente el pH ¿qué? Sube. Ahora, si utilizas con fertirriego fuentes como nitrato de calcio, los nitratos tienen la capacidad de aumentar también el pH. Entonces, vean, tenemos que jugar con las condiciones que tenemos en los suelos para poder seleccionar las fuentes. En banano, pues también es muy común, ¿no? Es muy común que llueva demasiado. Si son suelos arenosos, pues más rápidamente se despega ese calcio de los suelos y pues más rápidamente, ¿qué dijimos? Se satura con aluminio, con hidrógeno, baja el pH, tenemos que meter entonces en estos casos cal, ¿no? Si te llega a faltar calcio, por ejemplo, ¿no? Como enmienda, estoy hablando como enmienda, ahorita, y el pH está arriba de 6.5 y el calcio está abajo del 65%, utilizamos yeso. Si el pH está abajo de 5.5 y tu suelo tiene menos del 65% de calcio, pues tenemos que utilizar cal agrícola. Y si al suelo le falta calcio, el pH está entre 5, 5, 6, 5, ¿ya? Puedes utilizar cualquiera de los dos, pero finalmente tienes que, en tu fertirriego, normalmente, ¿qué hacemos? Incrementamos las dosis de calcio, ¿ya? En este caso, nitrato de calcio, ¿no? Si manejamos fertirriego, tenemos que incrementarlas, porque a veces no es suficiente lo que está solubilizando el yeso o la cal, ese calcio no es suficiente. Y vean lo que encontré yo. Yo hice un trabajo el año pasado con una empresa que asesoro aquí en México, bananera, ¿no? Cavidac. Y vean lo que encontré. A mayor calcio en el complejo de intercambio, vean, ¿qué dijimos que debe ser el óptimo? 65, 75. Y vean,
Los mayores rendimientos los encontrábamos precisamente cuando el suelo tenía dentro del complejo de intercambio cerca del 75%. Caso contrario, cuando el calcio estaba bajo, los rendimientos son más bajos. Fíjense, sabemos que el banano consume demasiado potasio, pero también el calcio es un elemento importantísimo. Por eso, si ustedes no manejan bien el complejo de intercambio, pueden tener esas mermas, ¿ya? Entonces, es muy importante el acondicionamiento del suelo y después ya viene la parte de fertilización. En el caso del agua, vean, ustedes cuando manden a hacer análisis de agua les van a entregar, o si no, aquí está la fórmula, que quiero comentarles que toda esta información estará disponible para todos ustedes, así tal y como lo están viendo en pantalla. Si necesitan alguna información adicional, con gusto se las haré llegar. Ahí viene mi correo electrónico, mi número de celular, a través del WhatsApp podemos estar en contacto. Entonces vean, o a través del equipo Haifa, ¿no? Vean, les decía que cuando el agua se dice que es un agua dura, cuando tiene mucho calcio y mucho magnesio. Si tu agua tiene más de 32 grados hidrotimétricos franceses, así se mide la dureza del agua, ¿vean? Calcio más magnesio. Si tiene más de 32 grados hidrotimétricos franceses, ¿qué dijimos? Tienes demasiado calcio tu agua. Y si tu agua tiene demasiado calcio, vas a tener demasiado calcio ¿dónde? En la solución del suelo. ¿Y qué dijimos? Que si yo tengo demasiado calcio y utilizo sulfatos, ¿me va a generar qué? Yeso. Vean, también la calidad del agua es muy importante para nosotros, para poder seleccionar las fuentes fertilizantes. ¿Y qué dijimos? En los casos donde tenemos demasiado calcio o aguas duras que les llamamos, para bajar el pH es necesario utilizar ácido nítrico. Ni ácido fosfórico ni ácido sulfúrico, porque me va a qué? O me puede taponear los emisores, ¿eh? Generar taponamiento de los emisores, o me puede generar una compactación química e incluso dijimos enyesar las raíces. ¿Ya? Hay otro concepto que es el carbonato sódico residual en el agua. Cuando ustedes hagan el análisis de agua, pueden colocar los resultados en esta formulita. ¿Qué significa carbonato sódico residual? Es la relación que hay del calcio y magnesio con estas dos sales, que es bicarbonato y carbonatos, que nos dan ¿qué? pHs alcalinos. Entonces se puede formar bicarbonato de calcio. Ahí definitivamente tenemos que utilizar ¿qué? Ácido nítrico para bajar el pH. Si seguimos utilizando ácido sulfúrico o no aplicamos ácido, ¿ya? Pues podemos formar bicarbonato de calcio. Vean, pero cuando tenemos que utilizar, ya les dije, tenemos que utilizar fuentes nítricas. ¿Ya? Tenemos que utilizar fuentes nítricas obligatoriamente cuando mi agua o mi suelo tiene demasiado calcio. Las fuentes nítricas normalmente, ¿qué hacen? Incrementan el pH. Eso lo sabemos. Lo intercambian, como vamos a ver posteriormente gráficamente. ¿Qué sucede? ¿Por qué cuando incorporamos nitrato sube el pH? ¿Y por qué cuando incorporamos amonio baja el pH? Pero vean, cuando ustedes incorporen nitratos, es normal que el pH suba. Pues por eso utilizamos, ¿qué? Quelatos. En Perú he visto mucho esta condición, fíjense. Por quererse ahorrar dinero, compran sulfato de hierro, sulfato de cobre, sulfato de manganeso, sulfato de zinc. Perfecto. ¿Y qué vemos? Como nunca logran bajar el pH, cuando vemos ondas de succión, el pH siempre está arriba de 6,5. 6,5, 7, 7,5 hasta 8, en la sonda de succión, ahí en la solución del suelo. Si ustedes siguen metiendo sulfatos, no van a ver respuesta. Los sulfatos de hierro, de cobre, de zinc, manganeso funcionan cuando el pH está entre 5,5 y 6,5. Ahí yo les recomiendo que mejor utilicen, con el mismo presupuesto, incorporen quelatos, ¿no? Mix de micronutrientes. ¿Por qué? Porque van a tener una mejor respuesta. Y lo van a ver reflejado ¿dónde? En los análisis foliares. Porque en cada fertirriego aplican sulfatos, fíjense, y nunca ven respuesta en la hoja. La hoja aparece deficiente, deficiente, deficiente. En el momento que ustedes aplican quelatos, no necesitan aplicarlos en cada fertirriego. Utilicen el mismo presupuesto, pero cómprenselo de quelatos, ¿para qué? Y lo van a poder aplicar puede ser cada 15 días, cada 20 días. Eso las ondas de succión les van a ir diciendo. Y de repente empiezan a ver por arte de magia cómo los micronutrientes empiezan a verse reflejados en la hoja. De veras. Porque mientras el pH esté alcalino, nunca van a haber respuesta del sulfato de hierro, sulfato de cobre cuando los aplican por separado. Y vean por qué. Por eso decimos que los nitratos son fertilizantes de reacción alcalina, fisiológicamente alcalinos. Pero vean,
no es que los nitratos alcalinicen el suelo, es la planta. La planta tiene que intercambiarlos. Vean, cuando toma nitratos, los intercambia por aniones, que pueden ser bicarbonatos o hidróxidos. Y estos a su vez, ¿qué hacen? Hacen que suba el pH. Por eso decimos que se alcalinizan. Por eso los nitratos dijimos que son fertilizantes fisiológicamente alcalinos. Pero quien alcaliniza el suelo es la planta, son las raíces. ¿Ya? Sube el pH, por eso les decía, si tu pH no está entre 5,5 y 6,5 y sigues utilizando fuentes sulfatadas porque son más baratas, pues vas a empezar a ver deficiencias de ellos en la hoja y los baratos sale caro. Entonces vean, aquí está un ejercicio, cómo utilizar una mezcla de micronutrientes quelatados que tiene hierro, cobre, manganeso, etcétera, etcétera. Si tu objetivo es inyectar 3 partes por millón, que es igual a miligramos por litro en fertirriego, ¿qué hacemos? Pues 3 miligramos por litro de hierro, que es lo que necesito inyectar, que es mi concentración objetivo, lo divido entre lo que trae el mix de micros, lo que trae de hierro. ¿Por qué consideramos el hierro? Porque de los micronutrientes, el que más demandan las plantas, ¿cuál es? El hierro. Dentro de los macronutrientes, ¿cuál es el elemento que más demandan las plantas? El nitrógeno. Entonces, por eso, cuando tengan un mix de micros, utilizamos el porcentaje de hierro que trae tu mix de micros, lo multiplicamos por 100 y quiere decir entonces que si mi objetivo es inyectar 3 partes por millón de hierro, ocuparía 40 gramos por metro cúbico de ese fertilizante quelatado. Entonces, vean, es muy fácil hacer cálculos cuando tenemos que datos. Y vean, decíamos entonces que quien acidifica o alcaliniza la solución del suelo es ¿quién? Es la planta. Si ustedes inyectan fertilizantes amoniacales, la planta los intercambia por hidrógenos. Protones le llamamos, ¿no? Entonces vean, las cargas positivas, ¿ya?, aceleran o ocurre lo que se conoce la bomba protónica, es decir, intercambia cargas positivas por cargas positivas. Entonces, esa carga positiva pues es el hidrógeno, que le llamamos protones. ¿Qué sucede cuando la planta empieza a tomar amonios? Libera más hidrógenos. Y esto hace que baje, ¿qué? El pH. Por eso se llama potencial hidrógeno, ¿no? A mayor concentración de hidrógenos, más bajo será el pH o más ácido. Pero vean, es muy importante considerar la relación amonio-nitrato en los cultivos, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de berries, arándanos, incluso palto, es común que en la etapa vegetativa incorporemos más amonio que nitratos. ¿Ya? Eso es lo más común. Pero ya cuando entramos a la etapa de floración o fructificación, tenemos que bajarle al amonio. E incluso en fructificación, a mí, por ejemplo, me gusta inyectar puros nitratos. ¿Por qué creen? Porque los nitratos, ¿ya?, mejoran la calidad del fruto, de cualquier fruto. El amonio empeora la calidad de cualquier fruto. Por ejemplo, acá en México, algunos asesores me dicen que les gusta incorporar amonio para incrementar el tamaño del arándano, ¿no? Del fruto de arándano. Sí lo incrementa, pero el amonio es antagonista con calcio. Se incrementa el tamaño, pero perdemos, ¿qué? Firmeza. Llegamos al empaque, al cooler, con arándanos grandes, pero no tienen firmeza. ¿Y qué sucede? No me los reciben. Porque para poder exportar necesito arándanos, ¿qué? Grandes, ¿ya?, firmes, con buen bloom, buen color y además que sean dulces. Vean, por eso también tenemos que manejar la relación calcio, magnesio y potasio. Si tú sigues aplicando amonio y estás pidiendo problemas en calidad, puede ser arándanos, puede ser uva, mangos, puede ser, en el caso de mismo banano, ¿no? Donde tengo problemas con calcio y meto amonio, pues estoy incrementando el problema del calcio, porque el amonio es antagonista del calcio, magnesio y potasio. Entonces, por eso a mí, como están viendo ahí en pantalla, en fructificación elimino por completo el amonio y todas mis fuentes son nítricas. ¿Por qué? Porque me interesa calidad. ¿Y por qué quiero calidad? Porque es lo que me pagan. Cajas exportables. A mí no me pagan toneladas o kilos de arándano producido. A mí me pagan cajas, ¿ya?, que yo estoy ya vendiendo. En el caso de la uva, pues en todos los cultivos de agroexportación, lo que nos pagan son cajas, no toneladas. Y desafortunadamente el amonio no solamente me genera un debilitamiento en la planta y es susceptible al ataque de plagas, enfermedades, que ya está demostrado todo esto,
sino que también me pega mucho en la calidad. Pero vean, ya hablamos de la fertilidad física, química, y hablemos un poquito de la fertilidad biológica. ¿Qué dice ahí? La incorporación de abonos orgánicos potencia la efectividad de los fertilizantes. A veces un mal manejo de los fertilizantes, como lo veíamos ahorita, ¿quién soluciona ese problema? Son los microorganismos. Por eso es recomendable, cuando yo hablaba hace rato de mantenimiento del suelo, cuando yo hablo de mantenimiento significa que incorporar todo el tiempo, ¿qué? Guano, materia orgánica, guano, 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 que puede ser lombricompost, compost de res, eh, guano de gallina, lo que sea, pero vean las cantidades que se ocupan. Solamente para incrementar 1% el nivel de materia orgánica en un suelo, ocuparían estas cantidades de carbono, o dicho de otra manera, de fuentes orgánicas. Por eso ustedes no pueden bajar nunca la guardia. Incorporen carbono, carbono, carbono. Todo lo que puedan incorporar de carbono al suelo les permitirá que incrementar sus poblaciones microbianas. Van de la mano, ¿ya? Los microorganismos, es decir, el humus del suelo, los microorganismos y los fertilizantes van de la mano. Aumenta la eficiencia en la toma en la eficiencia de los fertilizantes cuando tienen buenos niveles de materia orgánica. Además, vean que la incorporación de carbono, al incrementar los microorganismos, mejora sus propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos. Vean, cuando estamos en Perú, cuando tenemos suelos arenosos. Los suelos arenosos, pues ustedes lo han visto, 0.17% de materia orgánica, prácticamente no tienen materia orgánica. Incorporan guano al hacer los camellones. Pasa un año, 5 años, 7 años, y ahí sigue el guano, vean. ¿Por qué creen que sigue ahí el guano? Pues porque si no tenías materia orgánica, no tenías microorganismos. Entonces, ¿quién va a descomponer ese guano si no son los microorganismos? Por eso, no solamente hay que incorporar guano, hay que incorporar microorganismos. Ya hay muchos consorcios microbianos que vienen, que venden, pueden utilizar bioles, todo lo que tenga microorganismos, hay que activar ese guano. Si mi suelo no lo tiene, tengo que activarlos. No solamente se trata de poner guano. Y les decía, precisamente, vean dónde están la mayor cantidad de raíces, dónde está el guano. ¿Por qué creen que ahí están las raíces? Porque ahí hay ¿qué? Aire, hay agua, hay nutrientes y además hay ¿qué? Microorganismos que las protegen de los fitopatógenos. Entonces vean, las raíces son muy comodinas, les gusta estar cómodas. Donde hay agua, aire, nutrientes y además microorganismos benéficos, ahí van a estar las raíces, ¿ya? Creciendo. Por eso les decía que hay que activarlo. Pero vean, yo les dije hace rato que una manera de descompactar los suelos es a través de microorganismos. ¿Por qué? Si ya se formó yeso, se formó fosfato de calcio, bicarbonato de calcio, ya se formó un sarro, esa sal, eso ya no se puede descomponer con ácidos. Ese sarro, la única manera de desbloquear ese sarro es a través de microorganismos. ¿Qué hacen las bacterias? O muchas de ellas solubilizan. Entonces vean, son solubilizadoras. Ellas son capaces de desbloquear lo que está bloqueado. Entonces, por eso muchas veces vean, utilizamos este tipo de análisis que también ya algunos laboratorios lo hacen. Se llama perfil microbiológico del suelo, donde nos dicen los tipos de bacterias, sobre todo los benéficos, ¿no? No estamos hablando de fitopatógenos. Y vean lo que dice Rashid. Aquí se explica también por qué los microorganismos son capaces de descompactar los suelos. Llámese física o química o biológicamente, los microorganismos vean lo que hacen. Van creciendo, van desarrollándose, van agregando suelo, es decir, van haciendo bolitas de suelo hasta formar macroagregados. Y vean, esos puntos verdes no es otra cosa más que espacios porosos. Por eso les decía que si ustedes quieren descompactar rápidamente un suelo, en una semana, 10 días, ácidos carboxílicos. Es una reacción inmediata. Agregan. Los ácidos húmicos los tenemos que utilizar en conjunto con los microorganismos, ¿no? O abonos orgánicos, dijimos. Guano, el que sea. ¿Para qué? Para ir incrementando las poblaciones microbianas y ellas a su vez hagan ¿qué? Agregación de suelos. Y estos van ¿qué? Generando espacios porosos y empieza a haber ¿qué? Un mejor drenaje, un mejor aprovechamiento de los fertilizantes. Para eso, vean, dijimos, ya llegamos al punto de la fertilización y el fertirriego. Pero, vean, en el caso de Haifa, ellos cuentan con un programa, ¿ya? Les pueden ayudar a elaborar, incluso pueden checar ustedes en el internet,
en la página www.haifa-nutrinet.com pueden ver este programa. ¿Y qué les dice ahí? Pues ustedes van a incorporar pues, sus análisis de suelo, análisis de agua, qué cultivo, qué sistema de producción, es decir, si es con sistema de riego, presurizado, si es goteo, bajo expresión. Es más, si no tienen riego también, pueden ustedes incorporar esos datos. En qué etapa fenológica se encuentra tu cultivo, es decir, cuántos días dura tu cultivo y qué rendimiento esperas obtener. Vean, en este programa está el concepto que se conoce para la generación de dosis de fertilización correcta, que es el modelo logístico, modelo simplificado, que es cuánto me aporta el suelo, cuánto requiere mi cultivo y cuánto se aprovecha de ese fertilizante que voy a incorporar, ¿no? Entonces, vean, es una manera muy rápida de generar programas de fertirriego o nutrigación, como dicen en ese término que se utiliza y que fue acuñado por Haifa. Entonces, vean, automáticamente te da por etapas fenológicas la cantidad de fertilizantes que tienes que utilizar, ¿no? Sus respectivas fuentes, etcétera, etcétera. Por eso ahorita cuando hablamos de la solubilidad de los fertilizantes, ustedes están viendo aquí en pantalla algunas fuentes de Haifa, de fertilizantes de Haifa, y aquí les va a decir sobre todo a qué temperatura tienen la mayor solubilidad. Y sabemos, claro, ya lo sabemos, que mientras más caliente está el agua, más rápidamente se solubilizan los fertilizantes. Pero no quiere decir que porque esté caliente el agua, la planta lo va a aprovechar, ¿no? Entonces, normalmente manejamos una solubilidad a una temperatura ambiente, que sería pues cerca de los 20 grados. Por eso les decía que aquí están viendo ustedes la solubilidad de diferentes fuentes fertilizantes de Haifa y qué tan solubles son. Entonces, las fuentes de Haifa, por lo que hemos visto, yo he hecho algunos trabajos de solubilidad y efectivamente son altamente solubles. ¿Ya? Entonces, ahora, vean, ya que si van a manejar, por ejemplo, soluciones concentradas, con mayor razón, ¿ya? Tienen que manejar fertilizantes lo más soluble posible. Porque yo tengo un tanque de a lo mejor de 1.000 litros de capacidad o tengo de 10.000 litros de capacidad. Entonces, si mi fertilizante no es muy soluble, voy a tener que manejar más tanques para tener mayor solubilidad. Entonces, esa solubilidad la perdemos cuando compramos fertilizantes que no son muy solubles. Normalmente lo perdemos ¿dónde? En rendimiento. Yo lo he visto, incluso lo he medido. Si yo, por ejemplo, preparo una solución nutritiva para algún cultivo, una solución fertilizante, y yo generé una solución para inyectar 7 miliequivalentes por litro, por ejemplo, de potasio, 7 miliequivalentes por litro de potasio, y si utilicé una fuente que no es muy soluble, voy al emisor y tomo la muestra, lo que ustedes le llaman SFR, ¿no? En Sudamérica, los análisis de Agrichem, AGQ, SFR es solución fertilizante del riego. Si ustedes proyectaron inyectar 7 miliquevalentes de potasio, allí en el emisor deberían estar cerca de 7 miliequivalentes. Pero cuando utilizamos fuentes que no son muy solubles, en el emisor tenemos ¿cuánto? 3, 4 miliequivalentes de potasio. Vean, están perdiendo 3 miliequivalentes de potasio, que para un banano, una caña, un palto, una uva, o sea, es importantísimo. Ah, mira, no agarra color, no agarra tamaño, no agarra grados Brix. Estoy inyectando 7 miliequivalentes, sí, pero en el SFR están saliendo 3. ¿Qué está sucediendo entonces? ¿Por qué si inyectas 7? ¿Ya? ¿O por qué piensas, o teóricamente, elaboraste una solución para inyectar 7 miliequivalentes y están saliendo 3? Eso es solubilidad, de veras. Y eso les hace perder mucho dinero por calidad, por rendimiento y todo lo que está involucrado este elemento que acabo de mencionar, que es el potasio, ¿no? Pero vean también, por eso, en el caso de Haifa, ustedes van a encontrar este tipo de tablas donde te recomiendan hasta cuánto puedes concentrar para no perder solubilidad. Estas tablas para nosotros son muy importantes. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, trabajaba con algunos productores en México y de repente yo incorporaba fertilizantes en los diferentes tanques de solución concentrada, pero a veces se me olvidaba su solubilidad. Y después me decían los técnicos ahí, o los encargados del fertirriego: oiga, doctor, estamos viendo que pues no se solubiliza por completo el fertilizante. Ya cuando regresaba, ¿sabes qué? Tienes razón.
O sea, metí más fertilizante del que tenía que haber puesto en este tanque. Por eso, vean, también tenemos que manejar, como dice ahí en pantalla, pues hasta cuánto podemos concentrar para tener una excelente solubilidad. Yo no les recomiendo que metan más fertilizante de lo recomendado, ¿verdad? Mejor pónganlo en 2 tanques diferentes, porque si lo colocan en uno y rebasan el máximo de solubilidad, pues no van a ver lo que les acabo de decir, ¿no? Quieres inyectar 7, vas a ver 3 o 4 en el gotero y estamos perdiendo finalmente. Entonces mejor pónganlo en otro tanque. A mí por eso me gusta incorporar, cuando hablamos de soluciones concentradas, normalmente a mí me gusta incorporar fertilizantes de baja solubilidad con alta solubilidad. ¿Ya? Entonces, y así en cada tanque. Eso me permite que, pues, tener mucho mejor solubilidad. Y vean la compatibilidad. Aquí significa, si se fijan, casi en todos los casos coincide que cuando ustedes incorporen, sobre todo calcio, ¿verdad? De manera general, cuando incorporen calcio, pues el calcio difícilmente va a ser que compatible con sulfatos y fosfatos. Por eso ustedes han visto en algunos tanques cuando preparamos solución concentrada, solución madre o solución patrón le llamamos, en algunos tanques dice tanque del calcio, tanque de fosfatos y tanque de sulfatos. No quiere decir que no se puedan mezclar, ¿no? Tú, por ejemplo, tú puedes tener un nitrato de magnesio, lo puedes meter con un nitrato de calcio, se puede incorporar, ¿ya? Ahora, lo que sí no puedes incorporar es sulfato de calcio con sulfato, o sulfato, perdón, de magnesio con nitrato de calcio. O no puedes incorporar fosfato de potasio con nitrato de calcio, porque va a precipitar. ¿Qué les acabo de decir? Eso de la compactación química. Que cuando tenga mucho calcio en el suelo o en el agua, es preferible inyectar ¿qué? Nitratos o ácido nítrico, pero no incorporar ni sulfatos ni fosfatos, porque va a precipitar, va a generar compactación, enyesado de raíces. Es lo mismo que sucede en los tanques de concentrados. Entonces les decía que sí es muy importante considerar esa solubilidad, esa compatibilidad, perdón, ¿no? Lo importante es que ustedes elaboren soluciones nutritivas equilibradas. Si ustedes elaboran soluciones nutritivas equilibradas, el calcio puede ir con el magnesio, con el potasio, con fosfatos, sulfatos y no va a pasar nada. El problema que dijimos son esos desequilibrios. ¿Cuáles son esos desequilibrios? Ya lo vimos hace rato, ¿no? Si el producto de los milimoles de calcio por los milimoles de sulfatos da más de 60 independientemente del pH, va a precipitar. Eso me refería. Si no están bien equilibrados y los inyectas juntos, puedes generar, que dijimos, un problema pues de incompatibilidad. Pero vean, aquí quisiera tocar este punto para ir concluyendo, algo que he encontrado fuertemente en muchos lugares. Aguas ricas en cloruros. ¿Ya? Aquí tengan cuidado. Sobre todo en Perú yo he encontrado muchos problemas con cloruros. Y más cuando tenemos suelos compactados. Fíjate, si tú traes, por ejemplo, en el agua, 2.000 equivalentes de cloruros, pero tu fertilizante llega a tener cloruros, ¿qué sucede? Ya no tienes 2.000 equivalentes, puedes tener 3 o 4. Y esos 4.000 equivalentes, aunque el palto sabemos que tolera cuando mucho 6.000 equivalentes de cloruros, de repente empezamos a ver quemaduras. Ahorita vamos a ver algunas fotos. ¿Por qué si mi agua no tiene cloruros? Entonces, ¿por qué veo quemaduras en mi palto? Y eso es bien común prácticamente en toda la zona productora de paltos de Perú. Tal vez a excepción de Chiclayo y Trujillo. Lo más alto que he visto producción de paltos es allá para Sullana, Chulucanas, ¿no? Arriba de Piura, hasta Arequipa. Toda esa zona, ¿no? Bueno, ahorita también en Cusco se está incrementando fuertemente, ¿no? La producción de palto. Pero no solamente en palto, lo vemos en arándanos, lo vemos en vid, como les voy a mostrar fotos. Entonces, vean, hay que tener cuidado, porque además de los cloruros que pueda tener el agua, también hay fertilizantes que tienen cloruros. Afortunadamente, como dice ahí en pantalla, ¿ya? Los fertilizantes de Haifa, vean, dicen, están exentos de cloruros. Eso es muy importante, sobre todo en zonas donde tienen riesgo o alto riesgo de ¿qué? De toxicidad por cloruros. Pero se combina, fíjense, el exceso de cloruros con compactación de suelos empeora la situación. Por eso, porque los cloruros que dijimos, como no tienen carga negativa, no se pueden pegar al suelo, ¿sí? Por eso necesitamos drenajes.
pero como no podemos drenar porque está compactado el suelo, la planta los toma. Y empezamos a ver qué quemaduras. Entonces vean, ¿qué dijimos cuando tenemos pHs alcalinos y queremos bajar el pH, pero tenemos demasiado calcio? Utilizamos de preferencia ácido nítrico. Si no tienen esos problemas, pueden utilizar ácido fosfórico, ácido sulfúrico e incluso los quemadores de azufre. El problema es que si tú tienes mucho calcio en tu suelo y tienes quemadores de azufre, también puedes generar un problema de ¿qué? De formación de sarro, compactación de suelos. Y aquí están viendo ustedes lo que sucede cuando ustedes aplican ácido sulfúrico, fosfórico y nítrico. Se forma agua, CO2, y queda el elemento que están inyectando como ácido. Y vean lo que dice aquí. Cuando tengan más de 10 miliequivalentes por litro de calcio en tu agua o en tu solución del suelo, bueno, en la solución del suelo ya dijimos la relación sulfatos-calcio, ¿no? Si rebasa 60, no puedes seguir metiendo ni ácido ni sulfúrico ni fosfórico. Por eso les decía que es importante considerar el ácido nítrico. Entonces, para eliminar 1 miliequivalente por litro de bicarbonatos en el agua de riego, pueden utilizar ácido sulfúrico, 28 mililitros por metro cúbico, para bajar el pH hasta 6 más o menos. 61 puntos, bueno, para eliminar 1 miliequivalente, perdón. 61.3 mililitros por metro cúbico de ácido fosfórico y 80.7 mililitros por metro cúbico de ácido nítrico. Esto tiene que ver, pues, con su densidad, la pureza, etcétera, etcétera. Entonces, esto solamente como referencia para que ustedes tengan esa idea de más o menos qué cantidad de ácido se van a gastar para eliminar 1 miliequivalente por litro de bicarbonatos. Eso lo van a ver en el análisis de agua. Normalmente en el análisis de agua, perdón, en el fertirriego, normalmente dejamos solamente 1 miliequivalente por litro de bicarbonatos. Dicho de otra manera, si tu agua tiene 4 miliequivalentes por litro de bicarbonatos, que seguramente vas a tener un pH arriba de 7,5, por ejemplo, ¿qué vas a hacer? Vas a eliminar 3 miliequivalentes de bicarbonatos y vas a dejar uno. Si tu agua tiene 5, eliminas 4 y dejas uno. Si tu agua tiene 2, eliminas uno y dejas uno. Entonces, siempre dejamos un miliequivalente. Eso te garantiza tener el pH del agua aproximadamente ¿de cuánto? De 6. 5, 5, 6, 5. En el caso de arándanos, eliminamos tantos miliequivalentes para dejar 0.5 miliequivalentes de bicarbonatos. ¿Ven? En arándano tenemos que bajar más el pH. Por eso, para la mayoría de los cultivos, dejamos 1 miliequivalente por litro en el riego, en el agua de riego. Por eso bajamos con ácidos. Pero si es arándano, bajamos, eliminamos todos los miliequivalentes menos 0.5 para tener un pH entre 4 y 5. Entonces vean, para eso decíamos que todos los ácidos nos sirven, pero necesitamos considerar que dijimos que no tenga demasiado calcio. Vean, normalmente pues incorporamos al 10%, le decimos a nuestro equipo de inyección que inyecte pues el pH que necesitamos y ya. Lo que hace la máquina es simplemente tomar la cantidad de ácido necesaria para bajar el pH. Entonces, lo que les decía, en términos de cloruros, vean, dijimos que hay cultivos como el palto, ¿verdad?, que tolera 4 miliequivalentes, el limón, por ejemplo, hasta 4.5 miliequivalentes. Y bueno, va a depender mucho de los cultivos, ¿no? El espárrago, pues también sabemos que es un cultivo que tolera demasiados cloruros, pero dijimos que esos cloruros pueden ser agresivos para muchos cultivos. Caso palto, caso arándano, caso uva, como estamos viendo. Bueno, en general para todos los cultivos. Entonces tenemos que tener cuidado con los cloruros que encontramos en el agua y en el suelo. Y ya dijimos, si tenemos estos problemas y no tenemos una buena calidad de fertilizantes, nos puede generar esto, vean. Ahí están viendo ustedes paltos con ligeras quemaduras por cloruros. Esto es en Arequipa, en Perú. Pero vean cuando no se tiene cuidado, ¿ya?, cuando no se tiene cuidado en el manejo de los cloruros. Y esto, créanme, lo que es bien común encontrarlo en Perú, ¿qué dijimos? Paltos, arándanos y vid, sobre todo en el norte de Perú, en Piura. Ahorita voy a poner el caso de la vid, ¿no? De la uva de mesa. Entonces, vean, ahí tenemos estas quemaduras, pero para eso tenemos que hacer el monitoreo. Necesitamos conocer el enemigo. Venden este tipo de aparatitos, vean, se llaman ionómetros. Este equipo mide cloruro de sodio. O sea, tú no vas a encontrar un ionómetro que te mida cloruros. Vas a encontrar un ionómetro que te mida cloruro de sodio. Entonces, si tú mides la cantidad, la concentración de sodio
y mides la concentración de cloruro de sodio, le restas, ¿ya? Al cloruro de sodio le restas el sodio y te queda la cantidad de cloruros. Estos aparatitos te miden los calcio, vean, en miligramos por litro, sodio, miligramos por litro, nitratos en miligramos por litro. Cloruro de sodio te lo mide en porcentaje. Por lo tanto, tienes que multiplicarlo por 10.000 y te da miligramos por litro. Es decir, si tú multiplicas el porciento por 10.000, te da miligramos por litro. Entonces, vean, le restas los miligramos por litro de sodio a este cloruro de sodio y te da, pues, los miligramos por litro de cloruros. Por eso, vean, este fenómeno es bien común en muchos países, en muchos lugares, pero principalmente en Perú. ¿Cómo se combaten los cloruros? Los cloruros son demasiado dinámicos. Es decir, su movilidad en el suelo es muy rápida. Por eso necesitamos utilizar fuentes, o en este caso, antagonistas que sean igual de dinámicos. ¿Quiénes son igual de dinámicos? Los nitratos. Yo he visto, por ejemplo, muchas veces que quieren utilizar sulfatos para combatir cloruros. Desafortunadamente, no logramos combatir, aunque sí se tienen que utilizar también los sulfatos, pero la manera más rápida de combatir los cloruros es con nitratos. Vean, aquí está un trabajo de Palma, ¿ya? Donde muestra claramente esto que estoy platicando. Vean, esto es en uva de mesa, cómo al incrementar, por ejemplo, al disminuir los niveles de nitratos, esto es en suelo, ¿qué sucede? Se incrementan los niveles de cloruros. Esto está pasando en Piura, ¿ya? Entonces vean los cloruros cómo se combaten, con lavados, con nitratos y con materia orgánica, grupos carboxílicos de la materia orgánica, vean. Porque muchos dicen es que ya no puedo meter nitratos cuando estoy hablando, cuando tenemos, por ejemplo, en la uva, ¿no? Ya ven que en la uva, un mes antes de la cosecha, dejan de aplicar nitratos, nitrógeno, para evitar palo negro y todas estas cuestiones. Pero yo también tengo mis dudas. Cuando hablamos de palo negro, normalmente es el nitrógeno amoniacal. Le tenemos miedo al amonio. Cuando incorporamos nitratos, hay menos posibilidades de tener ese famoso palo negro o excesos de amonio en la hoja, ¿ya? Entonces les decía que en esos casos, cuando el agua tiene muchos cloruros o en la solución del suelo y ustedes no pueden lavar o aún lavando, tenemos que incrementar los niveles de nitratos y además agregar que ácidos úmicos. Pero vean, vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio. Para desplazar de ahí de la solución del suelo, para desplazar un miliequivalente de cloruros de la sonda de succión, ¿no? Para desplazar un miliequivalente de cloruros necesitamos a un miliequivalente de nitratos. ¿Cómo se hace este ejercicio? Vean. Un miliequivalente de nitratos es igual a 62 miligramos de nitratos. Pero en el fertilizante a mí no me venden nitratos, a mí me venden nitrógeno nítrico. ¿Qué hacemos entonces? Lo multiplicamos por su factor de conversión. Multiplicamos 62 por 0,2258 y necesito 14 miligramos de nitrógeno nítrico. ¿Ya? Nitrato de calcio, veo cuánto nitrógeno trae, ¿verdad? Mi nitrato de calcio, y obtengo que para eliminar un miliequivalente de cloruros necesito 93 gramos por metro cúbico de ¿qué? De nitrato de calcio, porque estoy utilizando nitrato de calcio para desplazar a un miliequivalente de cloruros. Les decía, esta información va a quedar en las memorias, ¿verdad? Que se les hará llegar posteriormente a través del equipo de Haifa y con Claudia, ¿verdad? Que nos apoyaría. ¿Para qué? Para que vean este ejercicio de una manera muy sencilla, cómo se hace este desarrollo. Entonces, ¿por qué queremos desplazar a un miliequivalente de cloruros con nitratos? Porque son igual de móviles. Cuando hablamos de salinidad, yo le tengo más miedo a los cloruros que al sodio. Los cloruros queman a la planta, la secan. El sodio, antes de generar un daño, antagoniza con calcio, magnesio y potasio. O sea, va generando deficiencias de calcio, magnesio y potasio antes de quemar. Los cloruros no. Ellos entran a la planta, son tan dinámicos que van a haber quemaduras fuertes. Entonces, aquí la única estrategia que tenemos que manejar es evitar que entren a la planta. Porque ya aquí ni con aminoácidos ni con algas marinas logran rescatar la planta, se queman. Y como me dicen, hoy Prometeo, pero mi planta aparece en las hojas que está sobrenitrogenada. Claro. ¿Qué prefieres? ¿Una planta sobrenitrogenada o una planta quemada? Por eso, fíjense, ahorita les voy a mostrar algunos trabajos que hemos hecho precisamente en Piura con la uva, que es un dolor de cabeza actualmente las quemaduras, ¿verdad? Por exceso de cloruros.
precisamente porque tenemos que combatir. Ustedes saben, ahorita voy a explicar un poquito este fenómeno de aquella zona. Entonces, vean, ¿por qué combatimos a los cloruros con nitratos o con los grupos carboxílicos, dijimos, de la materia orgánica? Vean, porque tienen la misma carga, antagonizan, los sacamos de la zona de raíces, del bulbo de humedad. Y el calcio antagoniza con sodio. El sodio, vean, tiene valencia +1 y su radio es mucho menor que el calcio. El calcio es más grande, este ion, y además tiene valencia +2. Es como poner a pelear un peso pluma con un peso pesado, ¿no? En términos boxísticos. Por eso les decía que este tipo de fertilizantes son muy utilizados, ampliamente utilizados, cuando tenemos este problema, vean. Este fenómeno que ustedes están viendo ahí, en Piura, este es un caso que les voy a comentar, para ir ya terminando. Les decía, después del fenómeno del Niño, que ocurrió hace, tengo entendido, recuerdo casi 4 o 3 años, ¿no? Más o menos. Después del fenómeno del Niño, hubo una, yo le llamo una salinidad secundaria, donde se inundaron, se juntaron las aguas subterráneas con las de arriba, con la inundación, y eso que hizo, se contaminó el agua. Vean, este fenómeno no lo veíamos antes en Piura, y ahora esta foto la tomé allá, precisamente en los canales, y vean, antes no existía esto. Resulta que ahora tenemos allí sales. El río, hay 2 ríos, ¿verdad? Uno de ellos, se juntan las aguas y uno de ellos llega a tener muchos cloruros, demasiados. Y nada más son 2 meses, 2, 3 meses donde los niveles de cloruro se van hasta 15 miliequivalentes por litro y vean lo que genera. ¿Ya? Se riegan las uvas, se empezaron a regar las uvas con este tipo de aguas. Desafortunadamente, aunque ustedes tengan, por ejemplo, un patrón como Salt Creek, por lo que he visto, es tolerante a sodio, pero no a cloruros. Yo he visto que Salt Creek aún así se quema. Eso me dice que Salt Creek, que es un porta injerto, un patrón tolerante a sales, no lo es para los cloruros. También lo queman. Entonces les decía, aquí cuál fue la estrategia, empezar a incrementar nitratos. ¿Por qué? Porque se estaba viendo que esto está generando muchos problemas, ¿ya? Colapso de vallas, mayor cantidad de muerte por hongos de madera, es decir, ¿cuál es el problema de la salinidad en las plantas? Las plantas se agotan demasiado, se avejentan, decimos, sufren un agotamiento. Por lo tanto, son plantas más enfermizas, son parrones que prácticamente no duran mucho tiempo y rápidamente se tienen que renovar. Y eso está sucediendo en Piura, ¿ya? También vean, en Palto sucede, decíamos en Nazca, exceso de cloruro de sodio. ¿Cómo se combate este fenómeno? Vean, la vid puede tolerar hasta 13 decisiemens por metro de conductividad eléctrica. El palto, ¿ya? Hasta 6 decisiemens de conductividad eléctrica. Esto le llamamos nosotros salinidad cuantitativa. Pero cuando hablamos de cloruros y cuando hablamos de sodio, hablamos de salinidad cualitativa. ¿Cuántas sales tenemos? Es decir, ¿qué conductividad eléctrica toleran las plantas? Es salinidad cuantitativa. ¿Quiénes son esas sales? Le llamamos salinidad cualitativa. Por eso vean, aquí ustedes están viendo, cuando hablamos ya de salinidad cualitativa, estamos hablando de hojas de uva con quemaduras por cloruros y hojas de uva con daños por sodio. Les decía a ustedes que el sodio, antes de quemar, genera antagonismos con otros nutrientes. En el caso de los cloruros, estos llegan y queman por completo. En arándanos, vean, esto es salinidad cuantitativa. Estos son arándanos en conductividades eléctricas de 5. Pero ¿por qué no están quemados esos arándanos? Porque aquí lo que más tienen estos arándanos son ¿qué? Nutrientes. Aquí se les pasó la mano de fertilizante, generaron mucha conductividad eléctrica. Vean cómo la hoja se vuelve acartonada, avejentada. Es un exceso de sales. Pero si esto fuera, por ejemplo, como vamos a ver ahora, ¿ya? Vean, aún teniendo pocas sales, pero si es cloruro de sodio, genera quemaduras. Estas quemaduras normalmente se asocian con cloruros. El sodio genera amarillamientos. Entonces, el cloruro, vean, por eso les decía, es mucho más agresivo. Entonces ya dijimos cómo combatir a los cloruros aumentando los nitratos. Además de tu programa de fertirriego, tienes que aumentar a los nitratos. Es decir, si tú quieres eliminar 5 miliequivalentes por litro de cloruros, tienes que desplazarlos con 5 miliequivalentes ¿de qué? De nitratos. Y ya hicimos el cálculo anteriormente.
Pero si tu problema es sodio, ¿cuándo el sodio es un problema? Cuando ustedes vean en los análisis de salinidad de sondas de succión, si este parámetro que se llama relación de absorción de sodio, si tú ves menos de 3, no tienes problemas de excesos de sodio. Tú puedes tener allí en el suelo 10 miliequivalentes por litro de sodio, y aunque sea arándano, sea palto, sea uva, no tienes problemas de sodio. ¿Por qué? Porque tienes más calcio y magnesio que sodio. De otra manera, ¿qué les estoy diciendo con esto? Que cuando empiece a rebasar la RAS el número de 3, ya empiezas a tener problemas de sodio. ¿Cómo se combate el sodio? Con calcio y magnesio. Pero principalmente calcio, ¿no? Le aumentamos al calcio, ¿y eso qué va a hacer? Que la relación de absorción de sodio disminuya. Entonces, ¿cómo se combate al sodio? Aumentándole al calcio. Pero ya cuando están en la etapa de fructificación, no se les olvide al potasio, que es una crítica que yo hago mucho cuando veo los análisis, por ejemplo, en las ondas de succión, de salinidad, en lisímetros. Veo que el calcio está alto, el magnesio está alto, el sodio está controlado, pero se les olvida siempre al potasio. Es el problema que están teniendo mucho, por ejemplo, en zonas donde tienen problemas de sodio, allá en Perú. ¿Qué sucede? Pues los paltos más pequeños, ¿qué más? Uva, que no toma el color, los arándanos, que no tienen suficiente grados Brix. ¿Por qué? Se les olvidó al potasio. Yo les digo, a veces se preocupan más por combatir la salinidad que por nutrir a la planta. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que incrementar al potasio proporcionalmente con el calcio y magnesio. Estoy hablando en fructificación. ¿Y eso qué significa? Incrementar sus dosis de potasio. Fíjense, por ejemplo, en la uva, le suben al calcio, le suben al magnesio y al sodio lo mantienen a raya. Perfecto. Pero el potasio, perdón, siempre está bajo. Yo les digo, aumenta tu potasio. Lo primero que me dicen, es que es demasiado potasio. Yo nunca he colocado más de 400 unidades por hectárea de potasio. ¿Saben con cuántas terminamos? Con 600, 700. Pero tu uva sale grande, con buen color y además dulce. Eso, No se tu les mamá olvide el está, potasio, ¿no? Entonces el potasio es importante, está pintando. sí, al igual que el calcio y el magnesio. ¿Dónde? Tenemos que balancear finalmente. Entonces ¿Dónde? vean, ustedes están viendo aquí un ejercicio que para desplazar a 1 miliequivalente de sodio se requiere 1 miliequivalente de calcio. Vean, el ejercicio es muy parecido al que hicimos anteriormente. ¿Cuánto calcio? Pues el peso equivalente del calcio es 20 miligramos por litro de calcio, pero resulta que si mi nitrato de calcio trae 17% de calcio, ocuparía 117 gramos por metro cúbico, que dice allí, adicional al programa de nutrición. Entonces vean, es muy importante cuando tengamos problemas de salinidad estar manejando perfectamente las sondas de succión, porque lo único que hacemos, tenemos sondas de succión, tenemos lisímetros, y lo único que nos interesa es el pH y la conductividad eléctrica. Pues no, esos desequilibrios nutrimentales que genera el exceso de cloruros o el exceso de sodio, tienes que balancearlo con nutrición. Por eso, después de trabajar yo muchos años, el problema yo me considero un experto ahora en nutrición de cultivos en condiciones salinas. ¿Y saben lo que he encontrado? Que siempre decimos que la planta se quemó por el exceso de sales. ¿Saben por qué se mueren las plantas? Por falta de nutrientes. Si tienes mucho cloruro de sodio, súbele al nitrato de calcio, nitrato de potasio, nitrato de magnesio. ¿Para qué? Para que los nitratos combatan al cloruro y el calcio, magnesio y potasio combaten al sodio. Muchos me dicen, pero va a subir la conductividad eléctrica. ¿Y cuál es el problema? Las penas con pan son menos, decimos, ¿no? Aquí en México. Sí, vas a tener, como les decía yo, años, los parrones quemados, quemados, quemados. Ahora le aumentamos la conductividad eléctrica en uva hasta 5. ¿Qué dice la literatura? Que eso es malo. Sí, eso dice la literatura. La práctica te dice que esas uvas salen mucho mejor, ¿ya? Que esa planta está sobrenitrogenada y tienes mucho nitrógeno, dicen las hojas, sí, pero también tienes más calcio, más magnesio y más potasio. Y eso es un equilibrio. Y vas a ver uvas de excelente calidad y plantas verdes. Y antes, ¿qué hacían? Por no fertilizar, por no sobrefertilizar, no aplicar más calcio, ni más potasio, ni más magnesio, ni más nitratos, ¿qué sucedía? Se les quemaba la hoja. Entonces les digo, ¿qué prefieres? ¿Tener una planta
bien nutrida, con conductividades eléctricas altas, o tener una planta quemada. Ustedes no pueden dejar que las sales les ganen. Por eso tenemos que incrementar, ¿qué? Las dosis de fertilización, si quieren ver hojas verdes. Por eso les digo que es un concepto un poco difícil de entender, o de creer, mejor dicho, pero el día que lo hagan, van a ver los resultados. Ahí está en Piura. Estamos viendo excelentes resultados con esta estrategia que les estoy platicando. Pero vean, no dejen de estar monitoreando. Ya dijimos que monitoreamos ondas de succión para ver el enemigo, pero también vean, monitoreamos el extracto celular de peciolo. Yo he generado estos rangos para uva, vean, ¿cómo saber que esos cloruros no me están generando un problema? Debo de tener más nitratos. ¿Dónde? En el extracto celular de peciolo. Si yo veo que mi relación cloruros-nitratos está arriba de 3 en el extracto celular de peciolo, automáticamente incremento mi dosis de ¿qué? De nitratos en el fertirriego para bajar esa relación. Porque si yo dejo que los cloruros rebasen 3 veces más cloruros que nitratos en el extracto celular de peciolo, ¿saben qué va a pasar? Se empiezan a quemar las hojas. Empiezo a aumentar los nitratos, sí, empieza a subir la conductividad eléctrica, pero eso no es problema, es un mal menor. Al incrementar los nitratos, ¿qué sucede? Ya los cloruros no ingresan a la planta y lo podemos medir ¿dónde? En la savia, en el extracto celular de peciolo. Lo mismo hago con la relación calcio-sodio, vean. Cuando tengo mucho sodio en el agua, en el suelo, aumento calcio. ¿De cuánto tiene que ser esa relación? No pasarse de 2. 2 veces más calcio que sodio. Si ustedes empiezan a ver más sodio que calcio en el extracto celular, les está faltando inyectar más calcio en el fertirriego. Vean, esa estrategia de combatir sales malas con sales buenas funciona. Y ya después lo demás es bioestimulación. ¿Por qué? Porque finalmente si aumentamos la conductividad eléctrica, la planta siente un estrés, pero para eso están ¿qué? Los ácidos húmicos, los aminoácidos, las algas marinas que desestresan a mi planta, glicina betaína, ¿no? Que son bioestimulantes exclusivamente diseñados para plantas con problemas de salinidad. Entonces vean, dijimos ya para ir concluyendo, ya voy a terminar, que es muy importante que cuando tengan problemas de salinidad, se hagan análisis de salinidad, que es sonda de succión. Vean, ahí se incorporan, ahí se mide la cantidad de fertilizante que está saliendo del emisor. Vean, SFR significa solución fertilizante del riego, y las diferentes sondas, a 40, 60 centímetros, a 20, 40, 60, a 15 o 30, y va a depender mucho pues, de la profundidad del suelo y dónde están las raíces, para estar viendo al enemigo que son las sales. Y como les decía, vean, este fenómeno y lo que son los que trabajan en la agroindustria allá en Perú, pues saben muy bien de este problema, que es, pues, muchos rechazos. ¿Verdad? Empezó esto con el espárrago. Empezaron a detectarse altos niveles de cadmio en el espárrago. Entonces vean, ¿qué hice ahí? Pues que pues se están restringiendo mucho. ¿Verdad? Los envíos, dijimos que empezó con espárrago, después con cacao, ahora con paltos, por rebasar los límites permisibles ¿con qué? Con cadmio. Y desafortunadamente hay muchos fertilizantes de dudosa calidad que tienen cadmio, ¿no? Entonces vean, esto ya está, lo que es Perú, mismo Chile, Ecuador, les digo, están limitando mucho el envío de cacao, o sea, ya está, en la Unión Europea tienen muy restringido este tipo de detalles. Por eso les decía, ustedes traten de utilizar fertilizantes lo más puros, ya con eso termino, la pureza de los fertilizantes. Entonces, mientras menos metales pesados tengan sus fertilizantes, mientras más puros sean, menos riesgos de contaminación de sus productos, ¿ya? Aquí están viendo ustedes en pantalla cuáles son los niveles aceptables para la producción de alimentos, ¿ya? De cadmio, cobre, zinc, plomo, y hay una lista enorme, ¿no? Pero aquí puse los más importantes, sobre todo el cadmio, que es el que limitan más en los envíos de Perú, ¿ya? Entonces tengan mucho cuidado, pues sobre todo los fertilizantes de dudosa calidad llegan a tener altos niveles de cloruros, altos niveles de metales pesados, y eso estamos viendo que está generando un problema muy fuerte en la calidad del producto, ¿no? Y bien, yo con esto hasta aquí dejo mi presentación. Habrá un poco de tiempo para algunas preguntas que quieran hacer y yo con gusto trataré de respondérselas. Bien, pues muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, profesor. Mi presentación. Muchas gracias. Aquí hay unas preguntas poquitas. Al aumentar las cantidades de fertilizantes, por ejemplo, de nitrato hasta casi 600 unidades de fertilizantes,
Entonces, habría que aumentar la cantidad de riego para evitar exceso de sales. La Al pregunta de contrario, Heriberto de Arequipa. gracias. Sí, al contrario, hay que evitar lavar las sales, ¿verdad? Lo que necesitamos es concentrar. Fíjense, pues le digo que como que cuesta trabajo entender esto, ¿no? Siempre nos asustan las sales. ¿Saben cuáles sales son las que me asustan? Las sales malas, sodio, cloruros, bicarbonatos. Las sales buenas no me asustan, ¿ya? ¿Por qué? Yo siempre pongo como ejemplo, si ustedes van a Chile, van a ver, por ejemplo, en el aeropuerto muchos tipos de sales. Sal negra, sal café, está la famosa sal del Himalaya, ¿no? Que consumimos mucho. ¿Por qué entonces nos dicen que sí podemos consumir sal del Himalaya, pero no podemos utilizar sal de mar? ¿Qué características tienen las sales que están en los lagos de las montañas? Que tienen mucho calcio, magnesio, potasio y menos cloruro de sodio. ¿Qué características tiene el agua de la sal de mar? Que tiene mucho cloruro de sodio y menos calcio, magnesio y potasio. Vean, pueden tener la misma conductividad eléctrica. Yo puedo tener una conductividad eléctrica de 2 con puro calcio, magnesio, potasio y nitratos, o puede tener una conductividad eléctrica de 2 con puro cloruro de sodio. ¿Cuál sal prefieren? Yo la primera, y las plantas también. Lo que estamos viendo es que las plantas toleran más salinidad de la que ustedes se imaginan. Yo he manejado problemas de sales en arándanos en México, en el norte, conductividades eléctricas de 5. ¿Y saben por qué? Porque nosotros usamos aguas con mucho cloruro de sodio. Entonces, si yo tengo una conductividad eléctrica de 3 con nutrientes y tengo una conductividad de 2 con sales malas, las plantas toleran eso. Pero si es al revés, si yo tengo una conductividad eléctrica de 3 con cloruro de sodio y 2 con nitratos, calcio, magnesio y potasio, la planta empieza ¿a qué? A quemarse. Vean, es la misma conductividad eléctrica. Simplemente que cuando ustedes tengan más conductividad eléctrica generada por sales nutrientes, la planta tiene menos que. Es más, no van a ver ni siquiera hojas quemadas. Van a ver hojas acartonadas, sí. ¿Y qué dijimos? Tenemos que inyectar ácidos húmicos y bioestimulantes vía foliar. Por eso les decía que esta estrategia de manejar nitratos para combatir cloruros y calcio, magnesio y potasio para contrarrestar el sodio funciona de maravilla. ¿Por qué no podemos lavar? ¿Ya? Porque normalmente las sales malas vienen en el agua. Si yo hago un riego, ¿ya?, para lavar la salinidad buena, que eso ya lo hemos visto mucho en ICA, lavamos las sales buenas y dejamos las sales malas. El agua es la que trae el sodio, es la que trae los cloruros, ¿no? Entonces, mayormente, dijimos que también hay fertilizantes, ¿no? Que nos aportan cloruros y sodio. Entonces les decía que cuando ustedes lavan, pues están quitando la comida buena. En ese caso, primero chequen, porque tú puedes, eso lo he visto, por ejemplo, en la uva. Tenemos conductividades de 3 en uva, por ejemplo, pero esa conductividad eléctrica es nitrato de calcio, nitrato de potasio, nitrato de magnesio, sulfato de potasio, etcétera, ¿no? Una conductividad de 3. ¿Qué hacen? Drenan, lavan. Y como el agua tiene cloruro de sodio, se empiezan a poner las hojas, ¿qué? Amarillas, amarillas. Le están quitando la comida buena a las plantas y están dejando la comida mala. Por eso, antes de tomar la decisión, si hacemos lavados, primero chequen en las ondas de succión si es una sal mala o es una sal buena. Yo incluso recomiendo esto, sobre todo en zonas, ¿qué dijimos? Uvas, paltos, mandarinos, arándanos. ¿Qué hacemos para combatir sodio? Aumentamos el calcio. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que estamos impactando al potasio. Para mí, después de haber recorrido toda la costa peruana, que son cerca de 2.000 kilómetros, yo digo que hay una limitante más en todos los cultivos de agroexportación, el potasio. Ustedes en Perú tienen problemas fuertísimos por no fertilizar suficientemente con potasio, ¿eh? Y se los puedo mostrar a través de sonda de succión, con datos, ¿no? La materia seca en palto no la adquieren a tiempo. ¿Qué dijimos? Las mandarinas son ácidas. ¿Qué más? La uva ya no tiene ese color que ustedes quieren, esa pinta que le llaman. Y es por el problema de potasio. ¿Por qué? Porque al incrementar el calcio y el magnesio para contrarrestar sodio, se les olvida el potasio. Entonces tienen que incrementar sus dosis de potasio. Muchos me dicen, pero es que el presupuesto ya no me da. ¿Qué les digo? Concentra, al final de tu fertirriego, concentra. ¿Ya? ¿Qué va a pasar si yo aplico potasio o otros fertilizantes y hago un riego pesado? Pues le quito, La- recuerden, le quito potasio, calcio y magnesio a mi cultivo. Entonces, por eso, fíjense, cuando yo les digo, al contrario, hay que concentrar, me refiero, hay que concentrar con sales nutrientes para que compitan con las sales malas. Si tú tienes una conductividad eléctrica de 1 y es puro cloruro de sodio, se muere tu planta.
Si tú tienes una conductividad eléctrica de 3, donde 2 es nitrato de calcio, nitrato de potasio, nitrato de magnesio, y 1 es cloruro de sodio, no se muere tu planta. ¿Me vas a decir que tienes más conductividad eléctrica? Sí, pero tienes más comida que basura. El problema es que tengas una conductividad de 1 y sea puro cloruro de sodio. Ya entonces le digo que este concepto parece un poco extraño, por eso yo les digo que los problemas de sales malas se combate con sales buenas. Y trato de explicarlo de esta manera. Y el caso más clásico, yo les digo, vamos a Piura, para que quede más claro, ¿no? Ya lo hicimos pues en algunas agroindustrias y está funcionando de maravilla, este concepto. Ya lo hice en México, en arándanos, les decía. He manejado arándanos en conductividades eléctricas de 5 y no se mueren. Y son los mejores arándanos que me he comido en mi vida, por cierto. ¿Ya? Otra pregunta, Claudia. Otra pregunta. ¿Cuál es la estrategia para reducir los niveles de cadmio? Hay muchas estrategias, ¿no? La primera es que lo que tú estés utilizando, no solamente fertilizantes, ¿no? Ya dijimos que hay fertilizantes de dudosa calidad que tienen metales pesados. 2, hemos visto que muchos productos que se utilizan, que no son fertilizantes, que se aplican foliarmente, también pueden contaminar. Hemos encontrado algunos incluso bioestimulantes. Chequen por eso, les decía en la etiqueta, siempre chequen que no tenga un exceso de cadmio, porque hemos encontrado, les decía, algunos productos que se aplican foliarmente, que no son fertilizantes ni fertilizantes foliares, que tienen cadmio. ¿Qué más? Otra estrategia que funciona de maravilla es aumentarle al calcio, ¿sí? El calcio es antagonista, eso le llamamos quimiorremediación de suelos. ¿Qué significa? Cuando tú aumentas el calcio tiene valencia más 2, el cadmio tiene valencia más 2. Por competencia, ¿ya? Los excesos de calcio evitan que el cadmio ingrese a la planta. O sea, todo lo que puedes hacer a nivel suelo, hazlo. ¿Qué más se está recomendando? Utilizar silicio, por ejemplo, ¿no? Fuentes a base de silicio para formar silicato de cadmio, precipitarlo y ya no ingrese. También funciona mucho la materia orgánica, los ácidos húmicos, está demostrado que pueden acomplejar el cadmio y ya no le genera toxicidad a la planta, es decir, ya no ingresa. Entonces, vean, todas estas estrategias que les estoy platicando a ustedes son lo que más se utiliza a nivel mundial. ¿Qué dijimos? Primero, pues evitar contaminar, ¿no? La fuente que no tenga cadmio. 2, aumentar calcio. Eso va a ayudar mucho. Vas a tener siempre el calcio arriba de lo normal. ¿Qué más? Silicio, ¿no? Formar silicato de cadmio. Y mucho carbono, materia orgánica, materia orgánica. ¿Por qué? Porque hay microorganismos que acomplejan, es decir, inmovilizan el cadmio. O sea, no solamente los ácidos húmicos pueden inmovilizarlo, también los microorganismos pueden utilizarlo, ¿va? Como alimento y lo inmovilizan temporalmente. Entonces les decía que todas esas estrategias que platiqué, algunos recomiendan incluso carbón activado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero estas 4 que mencioné es como lo que más se maneja a nivel mundial, ¿ya? El uso masivo de amonio en el Perú puede ser el origen del problema de falta de calcio en la producción de palto y que Así eso se es, ve así es, reflejado en la calidad del palto exportable. así es. Sí, el exceso de A amonio. ver, está Ajá. aquí hay otra que dice, ¿debido a qué cree que se debe que la SFR tiene 2.000 equivalentes de bicarbonato y en las ondas alcanzan hasta 10.000 equivalentes de bicarbonatos? Así es que les dije, cuando ustedes incorporen fuentes nítricas, ¿verdad? Tu agua puede tener 2.000 equivalentes de bicarbonatos, pero cuando tú utilizas fuentes nítricas, ¿qué va a suceder? Pues la planta va a intercambiar nitratos por bicarbonatos o por hidróxidos. Entonces, como en el laboratorio lo único que te analizan son bicarbonatos, pues lo que tú ves en sondas es bicarbonatos. Pero no te preocupes, ¿verdad? Para eso están que dijimos los quelatos, o sea, no hay ningún problema. Es peor utilizar amonio, impactar en calcio, magnesio y potasio, que eso te pega directamente en calidad, ¿ya? Y a lo mejor vas a tener un pH más ácido, pero vas a tener frutos de peor calidad. Los nitratos son sinónimo de ¿qué? De calidad. El amonio también se tiene que utilizar, dijimos, simplemente no abusar en su uso, ¿ya? Sobre todo en etapas vegetativas, lo que más se utiliza en algunos cultivos es amonio. En hortalizas definitivamente cero amonio, ¿eh? Sobre todo se hacen muy enfermizas, un crecimiento muy explosivo. Nosotros lo que no, normalmente en algunos cultivos como frutilla, por ejemplo, ¿no? La fresa, que le llamamos, las hortalizas, no queremos un crecimiento tan explosivo. ¿Y eso quién te lo da? El amonio. Y además, plantas más enfermizas. Entonces sí tenemos que tener un balance equilibrado entre amonio y nitratos. Ahora, ya para cultivo de agroexportación, perfecto.
Pues, palto, por ejemplo, puedes utilizar 75% amonio y 25 nitratos en la etapa vegetativa. Llegando a floración, 50-50. Pero ya en floración, cuaja, allí ya de preferencia tener 75 nitratos y 25 amonio. Si tienen problemas en calidad, 0 amonio, 100% nitratos. Más o menos serían esos los equilibrios que manejamos normalmente, ¿no? Así es. Última pregunta. ¿Cómo se calcula la capacidad de intercambio catiónico en un sustrato? Normalmente, ¿ya? En los laboratorios, desafortunadamente, el método que se utiliza para analizar la capacidad de intercambio catiónico en suelos es diferente al método que se utiliza para determinar la capacidad de intercambio catiónico en sustratos. Hay un manual internacional de análisis de sustratos, ¿verdad? Si quieren, después con calma me escriben y se los hago llegar. Eso me lo regaló precisamente un profesor de allá de la Universidad de Wageningen en Holanda, que es uno de los autores de este manual. Se llama así, Manual Internacional de Sustratos, ¿ya? De análisis de sustratos, o les decía que si el laboratorio analiza tu sustrato y utiliza los mismos métodos para analizar suelos, puedes encontrar por ahí algún error. Ahora, si tú mismo vas a hacer los análisis, entonces yo te puedo enviar el Manual Internacional de Análisis de Sustratos, donde te dice cómo determinar calcio, magnesio, potasio, sodio, hidrógeno y aluminio, ¿ya? Entonces la suma de los cationes te va a dar, ¿qué? La capacidad de intercambio catiónico. Te puedo adelantar, por ejemplo, que si tú utilizas fibra de coco, la fibra de coco normalmente tiene una capacidad de intercambio catiónico cerca de 50 miliequivalentes por 100 gramos, o centimol carga por kilogramo, que es lo correcto, ¿no? O sea, cuando ustedes vean miliequivalente por 100 gramos, significa centimol carga por kilogramo, simplemente son unidades más actuales. Entonces te decía que la fibra de coco normalmente tiene una capacidad de intercambio catiónico ¿de cuánto? De 50. ¿Qué capacidad de intercambio catiónico tienen los suelos arcillosos? 50, o muy arcillosos. Aquellos con los cuales hacen huacos y todo eso, dicen ahí en Perú, ¿no? Es decir, barro, todo esto. Entonces, vean, muchas veces, muchos de los problemas de salinidad que están teniendo ustedes cuando producen en sustrato es por la alta capacidad de intercambio catiónico. La recomendación es, traten de usar sustratos con una capacidad de intercambio catiónico baja, ¿ya? Menor a 20 miliequivalentes por 100 gramos, eso es un excelente sustrato, donde no vas a tener ¿qué? Acumulación de sales, donde no vas a tener problema de ensalitramiento, donde no vas a tener que drenar 40, 50, 70, hasta 80%. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que estamos viendo mucho cuando utilizas sustratos muy retentivos. La cascarilla de arroz, que es muy comúnmente usada allá en Perú, es mejor, fíjense, que la fibra. Ahora, si puedes mezclar arena gruesa con cascarilla, mucho mejor, porque te va a dar una capacidad de intercambio catiónico seguramente como de 15, entre 10 y 15. Entonces, vean, por eso cuando manden a hacer análisis de su sustrato, pues tengan cuidado que el laboratorio no esté utilizando los análisis que usamos para el análisis de suelo. No es correcto. Entonces, ya que analicen su sustrato, traten de usar sustratos con una capacidad de intercambio catiónico menor a 20. Eso les va a permitir, ¿ya?, que tengan buenos drenajes, que no se les ensalitre precisamente ahí su sustrato. Por eso te decía que, ¿qué es la capacidad de intercambio catiónico? Es la suma de todos los cationes. Determinas calcio, magnesio, potasio, sodio, hidrógeno y aluminio, y la suma de todos te da la famosa SIC. Entonces, mientras más retentivo sea tu suelo, la SIC va a ser más alta. Mientras menos retentivo sea, la SIC es más baja. Por eso suelos arenosos, los suelos arenosos tienen una SIC menor, ¿a cuánto dijimos? A 5 miliequivalentes por 100 gramos. Un suelo franco de 5 a 15, franco arcilloso de 15 a 25, arriba de 25 ya estamos hablando de suelos ¿qué? Arcillosos. Bien, Claudia. Les agradecemos muchísimo. Edgardo, no sé si quieres ya despedir la reunión. Muchas gracias. Y Claudia, de profesor verdad. Prometeo, muchas gracias por su excelente presentación. No, gracias a ustedes por su tiempo. Un abrazo. Bien, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Claudia. De verdad que gracias a todos por participar en este evento tan importante. Yo creo que ha sido, digamos, un tiempo muy valioso. Espero que todos lo hayan aprovechado bien. Yo creo que la experiencia que trae el doctor es bastante importante. Sobre todo nos ha hablado de la realidad peruana, ¿no? Entonces, esto es un caso que día a día lo vemos aquí y muchas veces quedan las preguntas, pero yo creo que la respuesta los ha dado correctamente bien el doctor.
Agradecemos su excelente ponencia, doctor, y de verdad que para aquellos que requieren la información, que nos escriban, nosotros como Molinos estaremos respondiendo, digamos, los correos que por ahí están pidiendo y estaremos compartiendo la información. Muchísimas gracias a todos nuevamente y cuídense mucho y bueno, esperamos verlo pronto y tenerlo nuevamente de repente en otra oportunidad al doctor, ¿no? Complementando el tema que ya tocamos esta vez. Gracias, Claudia. Gracias, doctor Prometeo, nuevamente. Gracias, Edgar. Bueno. Gracias a todos ustedes. Un abrazo y cuídense mucho. Gracias a todos por su participación. Hasta luego.